Bienvenidos, señores, comenzamos. Es actualidad, bienvenidos, compañeros. Pablo, es un placer, bienvenido y gracias por estar. Gracias también, Julián Bejarano. Un placer. Hoy sigo el orden, chicos, si no os importa. No, Teniente General Emilio Alamán, gracias. Otra vez aquí en mi casa. Muchísimas gracias, sin duda es así. José María, un honor como siempre. Bueno, compañeros, es mucha la actualidad y temas candentes que vamos a repasar y hoy casi que invertimos un poquito el orden porque la importancia del tema creo que requiere que abramos el programa con esta cuestión. Hablamos de Reino Unido, del Brexit y sobre todo de la repercusión que puede tener en nuestro país de cara a la eterna polémica sobre Gibraltar. El presidente del Gobierno anunciaba esta semana con un imparable optimismo que habíamos dado un paso muy positivo en este sentido y que había sido un logro para nuestro país. Sin embargo, oposición, incluso contexto internacional, no ven tan bueno para España el acuerdo que se ha alcanzado. Al final, tenemos juristas aquí que me gustaría que fuerais los que nos detallarais cómo queda la cuestión y de la manera más simple posible para que nuestra audiencia, nuestros espectadores lo comprendan, pero viene a ser algo así, corregidme si estoy equivocada, compañeros, como que se ha pactado que ante temas de trascendencia considerable España tenga una opinión que no es ni legal ni vinculante, mientras que se renuncia a cualquier derecho formal sobre el peñón. En definitiva, se nos va a escuchar mientras el primer ministro o ministra quiera, en cuanto haya un cambio veremos, pero legalmente digamos que hemos renunciado a cualquier derecho sobre Gibraltar. ¿Es así? Yo no sé si la palabra renuncia es la adecuada, pero sí desde luego que hemos perdido terreno a la hora de venir a enfocar el problema de Gibraltar cara al futuro. Por ser precisas, sí podríamos afirmar que hemos perdido la única quizá opción que teníamos a raíz del Brexit de reivindicar y de asentar los derechos de España. La ventaja que tenía todas estas negociaciones para España, particularmente para nuestra reivindicación sobre Gibraltar, es que es tal dineral el que se está jugando el Reino Unido con su salida que podríamos haber tenido una posición de fuerza, no para recuperar Gibraltar, porque eso hubiese tenido que ir Europa entera a la guerra. No, Inglaterra no lo va a ceder así como así, pero sí al menos, por ejemplo, para recuperar la gestión o la cosoberanía sobre solo el aeropuerto, por ejemplo. El aeropuerto se lo quedaron los ingleses a principios del siglo XX. Aprovechando que había una epidemia de gripe y tal, adelantaron su frontera y algo que no aparece en el Tratado de Utrecht se lo apropiaron ellos por la cara. Podría ser un momento adecuado para intentar presionar de manera que al menos la cogestión o la cosoberanía sobre el aeropuerto pudiera ser recuperado o cualquier otra cuestión que se pudiera haber defendido. Sin embargo, la posición privilegiada que tenía España por el acuerdo del Consejo de Europa de 29 de abril del año pasado, en el cual se concedía a España una capacidad de veto a todo aquello que estuviese relacionado con Gibraltar, se ha perdido actualmente. El artículo 3º del acuerdo que ha sido firmado viene a incluir el territorio de Gibraltar dentro de lo que van a ser los tratados que vengan a regular la salida de Inglaterra, cosa que antes eso no existía, porque necesitábamos tenía que ser un acuerdo bilateral entre España y el Reino Unido. El artículo 184 dice que los futuros acuerdos que se puedan firmar vendrán a basarse sobre la buena voluntad de las partes, incluyendo el territorio de Gibraltar, y nosotros esa capacidad que teníamos de veto la hemos perdido. Ahora tenemos que decidir de común acuerdo con el resto de los europeos. Pero claro, un eslovaco o un estoniano ya me dirá lo que le puede importar el peñón de Gibraltar. Nosotros somos un peso importante dentro de la Unión Europea, pero un peso pequeño teniendo en cuenta los intereses de todos, ¿no? Por tanto, la posición española, que podía haber sido una posición privilegiada para hablar de Gibraltar, ahora se ha vuelto otra vez sobre nuestros fueros. Estamos en peores condiciones incluso porque van a negociarlo todo en un marco en el cual nosotros somos una minoría. Y la verdad es que el peñón de Gibraltar, que para muchos, pues es un peñón, es una piedra que hay allí, bueno, tendrá algún significado cuando los ingleses no lo sueltan. Pues creo que para los españoles mucho, y al final el lenguaje paladín en general, muchos, seguramente españoles que así lo sientan y que nos estén viendo, el sentimiento que pueden compartir es que Cataluña, el peñón, aquí se está troceando y cediendo, regalando, o por lo menos no luchando por territorio español. Pues sí, el tema, estaba hablando José María de eso, el Peñón no es una peña así como así. El Peñón es una base militar de una importancia estratégica
para Gran Bretaña, para el conjunto de la OTAN y para Estados Unidos, Gibraltar, a pesar del tiempo transcurrido, tiene una importancia estratégica importante, muy importante. Es una base donde los ingleses van a limpiar sus submarinos nucleares, por ejemplo, pero es que la roca está horadada y es un auténtico polvorín donde ahí se guardan misiles, cohetes y armamento de la mayor importancia. Eso está en manos de Gran Bretaña. No cabe duda que Gran Bretaña es una potencia importante, dentro o fuera de Europa, ¿eh? Y sobre todo con su primo Zumosol del otro lado del Atlántico, ¿eh? Eso tiene mucha fuerza para imponer su criterio. Si encima España muestra la debilidad que ha mostrado un tanto de ineficacia, ¿eh? Pues hemos ido retrocediendo, hemos ido presentando una vez más, porque ya en el Tratado de Utrecht fue una debilidad la de España, que no estuvo ni presente. Ahí el abuelo de Felipe V, francés, interesaba más sus problemas con Gran Bretaña, y en el Tratado de Utrecht no hubo ni representantes españoles y se hizo lo que se hizo, y fue el robo de Gibraltar en aquella guerra de sucesión. Hoy hemos vuelto a dar un paso atrás por la debilidad y la falta de cuidado del gobierno actual. Lo está diciendo Emilio, alto y claro. Hace 305 años cedimos la soberanía del Peñón de Gibraltar en 1713 con el Tratado de Utrecht, una vergüenza a la que sometieron a España los mandatarios de la época, y donde una de las condiciones de ese tratado que se firmó fue la de no comunicación con el país vecino. Entonces, como dice Emilio, hemos vuelto a tener una segunda derrota, una tercera derrota tendremos seguramente el día que volvamos a sentarnos a la mesa, y nuestro gobierno ha quedado patente y demostrado que no está a la altura para negociar este tipo de acuerdo. Yo siento nuevamente una vergüenza por los dirigentes que tenemos en este momento, que han dejado a la altura del betún a nuestro país, nuestra soberanía y a los españoles. Después de este momento, jurídicamente, ¿tendríamos alguna opción de ahora en adelante, Pablo, sobre todo cuando ya se consume ese Brexit? Evidentemente, dentro de los términos del acuerdo del Brexit, como habían dicho José María y Emilio antes, hemos perdido una ocasión magnífica para poder, no sé si mejorar el statu quo España-Reino Unido, pero por lo menos sí mantenerlo, incluso apretar una vueltecita de tuerca para que en un futuro pudiera darse esa cosoberanía no solo sobre el aeropuerto, sino sobre todo el territorio que ocupa Gibraltar, que sería una solución como previa a la recuperación de la soberanía total de esa cesión del Tratado de Utrecht. Pero a mí todavía me cabe la duda, porque evidentemente el papelón que ha hecho el gobierno y su equipo ha sido mejorable, vamos a decir que mejorable, porque evidentemente de la noche a la mañana se había cambiado la redacción de ese articulito famoso 184 ya, y eso no se puede suplir por unas manifestaciones políticas. O sea, y sobre todo, ¿por qué? Pablo, vamos más allá. Bueno, ¿Por qué la actuación del presidente o la no actuación en este hombre, caso vamos a del ver, presidente? yo entiendo que a nadie le gusta que le marquen un gol por la escuadra o de penalti injusto en el minuto 94 de partido, que es lo que ha ocurrido aquí. Es decir, estaba todo arreglado, Bruselas lo tenía todo visto, todo comprobado, y vieron los ingleses, con buen criterio para los ingleses, la mejor oportunidad en ese momento de incluir en ese articulito la eliminación de cualquier tipo de posibilidad con respecto a España en reclamación de sus derechos sobre Gibraltar. Pero hay una cosa que a mí no... ¿Pero esa aceptación sin Bueno, más pero del gobierno español? lo ha explicado muy bien Emilio. No se trata de aceptar o no aceptar, se trata de conocer las reglas del juego y saber quién es realmente tu oponente. Y a día de hoy, desgraciadamente, el oponente que tenemos enfrente no solamente se llama Reino Unido, sino que, como bien ha dicho el general, estamos hablando de una potencia a nivel internacional. ¿Y nuestro gobierno no conoce al oponente? Porque eso ya preocuparía más. Eso, a ver, el gobierno lleva 3 meses, evidentemente no voy a ser yo quien excuse de negligencia o la negligencia o la incompetencia de este gobierno, pero
Yo me gustaría, antes de poder emitir un juicio de valor sobre las consecuencias jurídicas, hay una carta que manda el embajador inglés, que en derecho internacional público, cuando un embajador manda una carta, la manda en nombre de su Estado. No es una carta del embajador sin más, está representando al Estado al que pertenece, por eso se entrega las credenciales y representa al Estado. Esa carta yo todavía no he podido analizarla, no he podido leerla. Si en esa carta se hace algún tipo de reconocimiento directamente de derechos a favor del Reino de España, es posible que ese statu quo, por lo menos anterior al Brexit, se pudiera mantener, no mejorar como hubiera sido lo deseable dentro del tratado del Brexit. Mira, pero habrá que analizar la carta del embajador. De momento, perdóname, compañeros, quien sí ha podido acceder, perdonadme un segundito, ABC ha accedido de hecho a la carta que el gobierno inglés ha emitido, por cierto, desmintiendo el triunfalismo de Sánchez, si ese no es un gol, y yo creo que además... Sí, si no lo he negado, el gol lo he dicho yo. Bastante más hiriente, creo que para un gobierno español, y si el propio gobierno inglés, además, lo manifiesta de forma expresa en esa carta... El gobierno inglés no va a decir lo contrario. Es que el problema que tiene todo esto es que cuando el gobierno anunció de esa forma, en fin, tan triunfal, que iba a vetar los acuerdos... No tenía derecho a veto. Él dijo, yo lo voy a vetar. A continuación recibió 3 cartas. Una venía de Donald Tusk, la otra venía de Juncker y el último venía del embajador Tim Burton. ¿Qué es lo que dice el embajador Tim Burton? Que los futuros acuerdos que se puedan firmar la Unión Europea y el Reino Unido, la delimitación territorial de esos acuerdos podrá incluir o no incluir Gibraltar. Eso es lo que te viene a decir. O sea, que no hay ningún reconocimiento expreso. Es que faltaría plus. Es que cuando tú haces un acuerdo en un futuro, vienes a delimitar el ámbito territorial, el ámbito material, el ámbito objetivo. Gana credibilidad entonces las palabras que se han visto en prensa de la primera ministra lituana, que ha dicho aquello de han prometido prometer. Claro. Nosotros, mira, hay un acuerdo del Consejo de Europa que es la clave de este asunto. Hay un acuerdo del Consejo de Europa de 29 de abril del año 2017 y en él dice que todo aquello que esté relacionado con Gibraltar se requerirá el consentimiento expreso de España. Correcto. ¿Eso es un veto? Sí. Claro. Eso es un veto. En lo relacionado con Gibraltar. No, claro. Pero España es lo que han cambiado los ingleses. Ahí está. Esa es la clave. Eso es lo que se ha denunciado. Cuando te dice el gobierno que es que Tim Burton ha mandado una carta que viene a garantizar lo que viene a decir Tim Burton, lo que dice Tim Burton es obvio, es que es una obviedad que en los futuros tratados se pueda delimitar territorialmente de forma distinta el contenido del tratado, pero es que eso es obvio, es que para eso no hace falta una carta de ningún embajador, correcto, y eso desde luego no te está dando a ti la razón en la posición que tú quieres defender, de eso resulta que el presidente del gobierno lo que ha hecho ha sido cambiar un tratado, un convenio, como sería el Brexit, un tratado internacional entre Unión Europea y Reino Unido, por unas manifestaciones políticas que no tienen validez ni son ejecutables desde el punto de vista jurídico, ni exigibles al Reino Unido. Si a lo mejor puede ser ejecutable. Mira, el Tratado de Viena, que viene a regular cómo se tienen que interpretar los tratados internacionales, del 69 es ese tratado, dice que a la hora de determinar el contenido se puede también acudir al contexto en el cual se ha venido a desarrollar las negociaciones, efectivamente, o posteriores. La carta de un embajador puede ser un acto que sirva para poder interpretar ese tratado. Pero si el problema no está ahí, si el problema está en que España tiene una capacidad de veto que ahora se le ha quitado, ese es el problema. Que a partir de ahora, para negociar sobre la barrera que se tenga que poner en Gibraltar, o sobre cuáles son los derechos que tenga España aquí y allá, de por ejemplo los marítimos, tenemos que contar con el voto de Estonia o de Eslovaquia o de España tenía alternativa, porque es lo primero que hay que explicar ante las declaraciones del presidente del gobierno. Dice que no. España ha habido momentos en que ya en el régimen anterior con Franco y el señor Castilla, de ministro de Asuntos Exteriores, la ONU ya dio carta abierta para la negociación bilateral entre el Reino Unido y el Reino de España. Bueno, y España entonces. ¿Qué ocurre? Cuando nos hemos puesto serios, les hemos puesto la verja y les hemos puesto dificultades y demás, las cosas han cambiado. Pero cuando llegó aquí el amigo Morán, me parece que fue, ¿no? O Moratino, no sé, un ministro de Asuntos Exteriores. Los dos lo fueron. De Felipe... Fernando Morán. Morán fue Pues Morán llegó, abrió la verja y aquello ya pasó a ser la pista
aeropuerto como sea, después han estado invadiendo aguas territoriales españolas, poniéndoles a los pescadores dificultades con hormigón. Lanzando los bloques de hormigón al... Todo eso se pierde ante la debilidad del gobierno de España. Llega el señor García Margallo, y fue el que puso ese veto en su momento el año anterior, el año pasado. Y luego llega ya, no ha llegado el nuevo ministro de Exteriores, anteriormente el señor Dasti, que sustituye a Margallo, ya dulcifica ese veto. ¿Por qué? Pues porque no, estamos solos en Europa, seremos la potencia que sea, pero Europa prefiere que la base militar, como he dicho yo, de Gibraltar esté en manos de los británicos. Mientras aquí seguimos disminuyendo los presupuestos de defensa y cada vez estamos más indefensos, válgase la opinión, la moral es muy alta, pero el material escasea. Y entonces, pero insisto en esa pregunta, ¿qué opciones tenía el gobierno? ¿Qué alternativas se planteaban ante esta situación? El gobierno podía haber obligado a que se reconociera, independientemente que después llegaron a su pacto con el Reino Unido, que no era inevitable, por otra parte, que el territorio de Gibraltar es un territorio español que está cedido por un tratado. Eso es para nosotros innegociable. Está cedido por un tratado, usted tiene ahí, y evidentemente tiene ahí su armada, luego nosotros no podemos acceder a ese territorio, la soberanía es de usted, pero el territorio es mío, que eso es lo que dice Utrecht. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que el artículo 3º del tratado para la salida del Reino Unido, lo que establece es que Gibraltar es territorio del Reino Unido, jamás España ha reconocido que eso es territorio del Reino Unido, jamás. Ese es territorio español, usted tendrá una base, pero es mi territorio. Ahora no, el artículo 3º dice que ese tratado viene a vincular a todos los territorios del Reino Unido, incluyendo Gibraltar. Pues hemos la alternativa es evidente. Hemos perdido la soberanía y hemos perdido la capacidad de veto y hemos perdido el peñón. La alternativa era evidente. La alternativa a esto que ha pasado era evidente. Y es que el gobierno hubiera dicho no. Claro, ya está. Ahí está el problema, que nuestro presidente sale diciendo que hemos vencido con el tema de Gibraltar, con el tema del Brexit, que hemos vencido. Es la inoperancia, la incapacidad de este hombre. Pero si no tiene nada más que escuchar ha quedado demostrada. A Teresa May. ¿Qué es lo que ha dicho Teresa May? Se ha reído de nosotros. Que hemos perdido, ¿Y qué es lo que nos han derrotado? ¿Y qué es lo que ha publicado? La carta que ha publicado en Europa entera hay un recochineo absoluto. Nos han derrotado pero el propio Tim Burton, el que ha escrito la carta a Pedro Sánchez diciendo que esté tranquilo, el propio Tim Burton es el que ha escrito la carta a Donald Tusk diciendo que nosotros no renunciamos ni muchísimo menos a la soberanía sobre Gibraltar. A mí lo que me hubiese gustado, aunque luego el tratado final hubiésemos dicho eso se perpetúa en Gibraltar, pero al menos nuestra posición está muy clara. Me hubiese gustado que nuestros gobernantes hubiesen salido a la televisión hablando con la misma firmeza con la que habló Teresa May de la soberanía británica sobre el peñón. Permíteme un segundo. Imposible, no me digas tú que no da pena. Así va el país. La duda enorme cuando sale nuestro presidente diciendo que hemos vencido en el tema de Gibraltar. Nuestro presidente diciendo que hemos vencido. Ojo al dato. Es decir, no va a decir que nos han derrotado porque es el responsable. Ha dejado manifiestamente clara su incapacidad para gobernar. Julián, parece que nos hemos caído un guindo. ¿Qué narices va a decir Teresa May a los suyos y qué queréis que diga Pedro Sánchez a los suyos? Bueno, claro, nos ha engañado nuevamente. Sí, claro. Pero vete al texto. Pero evidente. Insisto yo en lo que creo que es el trasfondo de todo esto. Si era tan sencillo y tan complejo a la vez como decir no y mantenernos en esas condiciones, ¿por qué no lo ha hecho el presidente? Es que ese no, detrás de ese no llevaba aparejado una serie de consecuencias que había que valorar muy mucho. O al contrario, o la cesión lleva porque aparejadas no hay también. Gente de Estado, no hay gente de altura, no hay gente de mida, no hay gente formada. Yo estoy seguro que el señor Sánchez tiene problemas para identificar dónde está Gibraltar en España. Estoy convencido de ello. No tiene formación alguna. No sabe cuál es la trascendencia, no sabe la historia de España. No sabe. Para ello, tú vas a Gibraltar y ¿qué es lo que ves? Lo que estamos viendo en las televisiones que tenemos a nuestra espalda. ¿Ves un peñón? La trascendencia de eso, si no sabes historia, si no sabes geopolítica, si no sabes lo que es un ejército, es imposible que la puedas conocer. Y tú te vas a pelear por unos 4 metros cuadrados si ese peñón cabe en Villalba. Porque no lo saben. Por eso vamos a ir a un conflicto. No lo hacen. Pero eso tiene una enorme trascendencia para una persona que tenga visión de Estado. Y España tiene, desgraciadamente, probablemente por la corrupción que ahora mismo anida en el país, nadie que tenga un poco de altura, de formación, de ganas de vivir,
se quiere meter en política porque sabe que en el momento que se meta en política se va a meter un berenjenal de muchísimo cuidado. Porque la gente que suele estar ahora mismo campeando en la política, que no tiene sociedades interpuestas, está malversando fondos y que no se está inventando los títulos universitarios. Y claro, ¿quién quiere estar? Una persona que tenga formación, un teniente general. ¿Me voy a meter yo en ese berenjenal? Vamos, no, si te quedas en un teniente general, un notario. ¿Quién se va a meter en eso? Cada vez el nivel es inferior y no tiene más que coger, y lo siento mucho, porque ahora vamos a meter con el PP y el PSOE. Cógete los dos grandes líderes, ¿quiénes son? ¿Qué formación tienen? Antiguamente te encontrabas catedráticos, te encontrabas notarios o registradores de la propiedad. Es que el último registrador de propiedad ha sido Rajoy, mejor que se haya ido rápido. Pero es que el resto, lo que viene detrás, es que da pena. Tenemos a un doctor, un laude. Ah, bueno, sí, eso, efectivamente, es un doctor con la... Se te había olvidado, José María. A ver, perdóname. No, hay una cosa por puntualizar a José María. Es evidente que España podía haber hecho más en esta negociación, pero también es evidente, y no podemos olvidar, que estamos hablando en un marco internacional en el que no todo es lineal, sino que está interconectado con muchísimas otras cosas. Pero... Y el primo de Zumosol, que antes decía Emilio, tiene mucha razón y todavía, ahí voy. Entonces, y todavía ¿por manda qué? mucho. ¿Por qué? Y todavía manda mucho. Entonces, ¿por qué Mira, Reino Unido... sí. Espera. ¿Por qué Reino Unido ha hecho la modificación que ha hecho el 184 a 2 días antes de la votación? Porque son listos. Y aquí en España Porque son buenos en lo suyo. Mira, ojalá fuera porque el primo de Zumosol hubiese dicho al Sánchez que te tiro de las orejas como no firme. Pero mira, aquí... Es que ni eso. Claro. Te digo yo que ni eso. Se dieron cuenta el martes de pronto dijeron, anda, Claro. el artículo 184 lo pones en relación con el artículo 3º y tienes un problema. Eso es. Pero a mí me Hasta sale... el martes no se y dieron seguro cuenta. que a ti A mí es que me José cuesta María, creer esto, seguro, de verdad, José tanto. María, pues tú cuando sí. preparas un juicio, y seguramente lo haremos muy parecido, ¿vale? Con unas manías cada uno y otras distintas el otro, pero tú te conviertes en el papel del compañero que va a tener de frente. Efectivamente. Y no puede haber peor ejemplo en el ámbito diplomático que alguien que se fía que a 48 horas o 72 horas vistas de una votación, la diplomacia de un país, ni mal que no estamos hablando de un tercermundista sin un peso específico internacional, sino estamos hablando del Reino Unido, no te vaya a intentar colar algún gol. Y esos goles tienen que estar previstos, descontados, contraargumentados y fundamentados. Claro. Y no hubiese tardado ni medio minuto en venir este señor de La Habana a decir, en vez de las tontunas que dijo, no. Pablo, Ya está. Ese es el Mira, problema. te voy a decir una ¿Qué cosa. quiere problema. ver? El artículo 184... José María, vamos a dejar un momentito, por favor, también, que nos pide la palabra. El general y Julián, a A continuación, lo que por decía, favor. que es terrible tener un gobernante, presidente de gobierno, malo, pero ignorante ya es horrible. ¿Eh? Y ahí yo creo que pecó de ignorancia. Él creía que estaba bien. Cuando salió, llegó de La Habana, como has dicho tú, y salió felicitando a todo el cuerpo diplomático que había participado, a él mismo, a todo, que bien lo hemos hecho. ¿Cuántos Hemos dicho, asesores tiene el presidente para que alguien le hubiera dicho no? Pues parece que poco. Señor Parece que Sánchez, poco, esto pues. no es bueno. Yo creo que tiene muchos que cobran, pero o que asesoren poco, bien. que Bueno, asesoren poco. tiene un ministro de Exteriores. Sí. Y, es que no hace falta asesores. Su ministro de Ya, Exteriores los es su ministros de asesor. Exteriores, pero estaba preocupado por la multa. Claro, estaba preocupado por la multa. Sí. Entonces, Ya a lo vengo. que vamos es, hay una visión muy, vamos a llamarle pueblerina. Paletita, sí. Muy pueblerina del eso. Y entonces estaba pensando en qué iba a pasar con los de la línea, de qué iban a vivir esos 200 que van a trabajar al Peñón todos los días, se van a quedar en el paro si nos enfrentamos con ellos y tal. Yo no sé si pensaría en los narcotráficos, en la cantidad de empresas sin más que blanqueo de dinero que existen en el Peñón. No lo sé en qué pensaría, pero desde luego que se ha perdido la oportunidad de volver un poco a la carga en nuestra reclamación y por lo menos dejar bien sentada nuestra postura enérgica. Resulta que Irlanda, estamos hablando de temas territoriales, con la parte norte de Irlanda, que también es territorio del Reino Unido, ahí no hay problema, ahí lo han dejado muy claro. Claro. El problema se ha quedado reducido a Gibraltar. ¿Por qué? Porque Gibraltar tiene una importancia que no tiene el Ulster, eso está claro. Y esa importancia hay que pelearla.
Y si no se pelea y encima te engañan, te la cuelan, y encima eres ignorante de lo que está pasando, pues no cabe duda que vamos a seguir otros 300 años esperando a ver si hay otra oportunidad, si es que no la dan. Yo me pregunto si ese montón de ejecutivos de primera línea y asesores que tiene el presidente, que serán un montón, se han leído el Tratado de Viena, donde regula la soberanía de los estados. Es decir, leyéndose ese Tratado de Viena seguramente podía, con sus asesores jurídicos, interpretar qué es lo que pasa en Gibraltar, y no lo han hecho. Es decir, y me pregunto otra cosa, y os pregunto otra cosa, ¿qué hacía en Cuba este tío? ¿Qué hacía en Cuba nuestro representante, nuestro primer empleado de la compañía? ¿Qué hacía en Cuba este tío? Moneando en Cuba con un dictador. Exacto, moneando en Cuba con un dictador, en lugar de defender a nuestra España, a nuestra patria, delante de Europa, que es lo que tenía que haber hecho. ¿Qué hacía este tío en Cuba? El 184, que parece como si el martes lo hubiese metido Inglaterra así de sopetón, como si eso fuese una plataforma digital y tú escribes y ahí se ha quedado. Así no funcionan las cosas. No, claro que el no. 184, como el resto de los artículos, se van negociando entre los representantes del Consejo de Europa y los representantes del Reino Unido. En el Consejo de Europa está España. Es imposible que en todas esas negociaciones no cayeran en que se están introduciendo nuevos textos y eso no sería el parte correspondiente. Lo que sí para mí es factible es que aquel que tenía que haber hecho la criba correspondiente no hizo sus deberes en condiciones. Y a lo mejor eso llega al propio gobierno. Si es posible que el embajador español o el representante del Consejo de Europa o el alto funcionario que hubiese en España hubiese dicho, oiga, que aquí no son puestos 184 y tenemos un 3. Claro. Pero si el que tiene que decir eso es una barbaridad, pero José María, no lo dice porque está en Cuba. Ese es el problema, ese es el problema. Tenemos un presidente que ignora a los españoles. Compañeros, tenemos que hacer una pausa para publicidad y así nos tengo que cortar unos minutitos y continuamos con el tema laboral. Seguimos hablando del conflicto con respecto al Peñón, a raíz ya de la firma del acuerdo del Brexit. Nos pedía la palabra antes de publicidad, Pablo. Sí, yo le iba a decir a José María que si me dejaba ser un poquito malo. Y bueno, pues, decía él que cómo es posible que toda la gente del equipo del Estado, del gobierno, que estaba en Bruselas, en el equipo negociador y comprobando el contenido de esos acuerdos, no se hubiera dado cuenta. Y yo decía, déjame ser un poquito malo. Es que a lo mejor sí se han dado cuenta y han recibido órdenes de no sacarlo a la luz. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, para mí, nuestro presidente del gobierno y su equipo inmediato, su consejo de ministros, me imagino que los secretarios de Estado, son una pandilla de incompetentes. Y no me extrañaría que no le hubiesen dado la importancia adecuada hasta el último segundo. Y cuando se la han dado, ¿qué van a hacer? ¿Paralizar entero un tratado que vincula a tantos millones de europeos? Claro. No se han atrevido a hacerlo y al no atreverse a hacerlo, España ha perdido terreno. Porque para ellos no tiene tanta importancia. Y no pensáis que no conocieran ni siquiera qué significa Gibraltar, no solo a efectos históricos, sino a efectos de geopolítica, de estrategia militar en día de hoy. Eso es un problema de Franco, te lo digo yo. Eso es de Franco. Claro, ¿yo para qué me voy a meter? El problema que tiene Sánchez ahora mismo lo tiene que dar un acuerdo con Podemos o con Esquerra Republicana para sacar sus presupuestos adelante. Gibraltar, ¿qué es eso de Gibraltar? Yo estoy convencido. Y eso ha provocado la visión por parte de Europa de la debilidad de España, la enorme debilidad de España y del gobierno volátil que tenemos, y han dicho, aquí hacemos lo que nos dé la gana. Y entonces, si eres independentista catalán, ¿qué dices? A la vista de esta altura que tiene este personal, sigamos presionando. Exacto. Si es que esta gente no tiene altura alguna, claro. ¿Cómo está la comunicación interior? Para mí, eso del veto, la primera presentación, cuando volvió de La Habana y dijo, esto va a ser una cosa histórica de 300 años, no sé qué, no podía hacer veto, porque no era mayoría absoluta, no era unanimidad la aprobación o no aprobación del acuerdo los British y Europa. Era una mayoría cualificada de 20 países con el 65% de población en total, algo así. Y entonces no hubiera podido vetar tampoco. Dijo, vamos a vetarlo, ¿no? Supongo que sabría que no lo podía vetar. El articulito en cuestión, única y exclusivamente, es el relativo a Gibraltar. Ahí sí podía haber tenido más margen de maniobra, en el resto nada. Ya te lo digo, porque el acuerdo del Consejo Europeo del año pasado decía de una manera explícita que todo aquello que afectara a Gibraltar tenía que ser negociado bilateralmente. Pero eso no impide... Eso es un veto, eso es una capacidad de veto. España, evidentemente, dentro del Consejo Europeo, o la Comisión Europea, o el Parlamento Europeo, le corresponde la cuota que le corresponde. Eso está clarísimo. Pero
tenemos que partir de una cuestión que es básica, y es que incluso para el Reino Unido, Gibraltar es una colonia. Overseas, es el territorio overseas, es como ellos me parece que lo definen. Es un territorio de colonia, es un territorio de ultramar, como lo diríamos aquí en España. Ahora mismo ya no es un territorio de ultramar, es territorio del Reino Unido. Es que el cambio es impresionante. Con pleno derecho, además. Bueno, claro, ahora mismo, y encima va a negociar la Unión Europea en nuestro nombre. Cuando un eslovaco le importará un rábano lo que pasa en Gibraltar. Eso para España es una derrota histórica, desde un punto de vista de nación. Una nación que tiene siglos. Acabamos de perder no solamente una batalla importantísima para intentar recuperar nuestra soberanía, es que le estamos cediendo a terceros. Fíjate, que negocien por nosotros. Es que es un asunto terrible. A un eslovaco lo mismo le interesa que haya pasado lo que ha pasado. Para aprovecharse de España también, porque todo el mundo, al final España va a ser el hazme reír. Bueno, pues compañeros, de una batalla nos vamos a otra, en este caso electoral. Ante la mayor proximidad de unas posibles elecciones generales, porque ya por primera vez estamos escuchando la posibilidad por boca del presidente del Gobierno de adelantar esos comicios nacionales, los partidos empiezan a mover también sus fichas, dentro y fuera de las diferentes formaciones. Iglesias, Podemos, anuncia unas primarias, además coincidiendo con fechas navideñas de cara a esas posibles urnas pronto. Perfecto, que un comunista trabaje en Navidad es perfecto, va dentro de su ADN. O sea, nada que decir, que hagan las primarias que les dé la gana, que las quieren hacer el 25 de diciembre, pues perfecto. Que canten fun, fun, fun después, cada vez va menos gente a los círculos estos, pues estupendo. Que le vaya bonito y que elijan estupendo a sus candidatos. Yo creo que Iglesias no quiere que le engañe el señor Sánchez. El señor Sánchez con el trabajo hecho. Lo que está intentando el señor Sánchez es que Iglesias siga su estela. Eso es lo que está haciendo hasta ahora. Vete a negociar con Esquerra Republicana, hazme el trabajito, porque le va dando, digamos, parcelas de poder. Por ejemplo, Televisión Española. Ahí han entrado sus representantes y ahí tienen ellos ya sus comidillas y sus cositas, ¿no? Iglesias se da cuenta, ojo, que si nos encontramos con que hay unas elecciones adelantadas para el año que viene, me pilla a mí con el pie cambiado, porque yo estoy apoyando al Gobierno. Es que le estoy haciendo el trabajo al Gobierno. Claro. Es que mi votante no va a saber. Por tanto, la finalidad de Iglesias. La finalidad de Iglesias es que no le pillen con el pie cambiado, y más, que no le anuncien dentro de un mes o 2 meses que tiene elecciones inmediatas y la gente piense, para votar a Iglesias, voto al PSOE. Hay más, yo estoy con Pablo, hay más. Y cuando él esté preparado, forzar a que el Gobierno convoque elecciones. También puede ser, claro. Al final, ¿quién está determinando muchos de los pasos del Gobierno? Yo no sé si... Pues los neocomunistas. Puede ser, pero en cualquier caso, Sánchez, de la misma manera que he dicho que es un incompetente, y estoy convencido de ello, como estadista, sin embargo, estos juegos de navaja detrás de los escenarios para sacar un candidato adelante, en eso es un experto. Y él lo ha encima de los tablones y detrás del telón siempre ha actuado muy bien. Lo ha demostrado siendo secretario general del PSOE, que por segunda vez se ha hecho con la secretaría y encima no solamente eso, sino que encima ha conseguido ser presidente del Gobierno. Pero ahora mismo, esa pelea de navaja, eso lo domina él muy bien. Ni ahí le gana a Pablo Iglesias. Él sabe una cosa. No, digo que lo lleva bien Pablo Iglesias. Claro. Es quien siempre ha salido victorioso. Una cosita. ¿Tú te crees que Pablo Iglesias le va a oponer una censura al señor Sánchez? ¿No lo hará nunca? No, jamás. Va a poner las condiciones para no plantearla. Claro, ahí está. Entonces, el asunto está lo que viene haciendo desde el comienzo, desde el pacto, lógicamente, de legislatura. Como él no va a sacar al presidente del Gobierno, porque no va a sacar al presidente del Gobierno de la Moncloa, él tiene que tener mucho cuidado con una cosa que no puede dominar. Lo demás a lo mejor sí lo puede dominar, hasta los presupuestos generales del Estado. Pero hay una cosa que no puede dominar, que es cuándo decido que convoco elecciones. Y como lo decida en un momento en el que el PSOE esté muy arriba y Podemos parece su perrito faldero... Sí, yo creo que sí lo puede no dominar, sí lo puede influenciar, por supuesto. Le puede obligar. Tanto como o lo haces o no tienes mi apoyo. Mira, no te doy el apoyo a los presupuestos, con lo cual olvídate de pactar con Esquerra, con PNV, con quien quiera. Pues yo aguanto o pactas con el PP y con Ciudadanos o no hay presupuestos, que no se va a dar por el desgaste que se supondría para el PSOE, para el PP y para Ciudadanos. O no. Y es una manera de que Podemos le tiene cogidito por donde sea al Gobierno, porque si el PSOE pierde el apoyo parlamentario de Podemos, no le queda más remedio, porque no tiene más apoyos reales, consistente, me refiero, porque el apoyo de Esquerra Republicana o del PNV realmente... no le queda más remedio que convocar elecciones a sabiendas que no va a poder perpetuarse, claro. ¿Me permitís? Mira, Felipe González iba a decir. Pedro Sánchez. Ya quisiéramos que estuviera algunos. Pedro Sánchez no necesita un apoyo explícito de Podemos para poder sacar determinados proyectos adelante, porque Podemos no le puede quitar su apoyo. Por ejemplo,
yo quiero sacar ahora mismo una ley LGTBI. Y voy a hacer la ley LGTBI mediante más decreto, ¿te refieres? Le va a votar Esquerra, Podemos, hablas de legislación, Ciudadanos... bueno, mediante decreto, que es como Pero viene gobernando desde el comienzo. No, mediante decreto. Al final pero no, hay temas que no, presupuestos. Pero da igual, no tengo presupuestos, yo los presento, me los deniegan, aguanto hasta el 19 y digo... El progresismo en España está quedando paralizado porque Podemos no quiere apoyar los avances sociales que el PSOE está proponiendo desde el gobierno. Y rentabiliza. Y claro que lo rentabiliza. No es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque Podemos le puede decir es que los presupuestos que presenta el PSOE son conservadores. Yo los quiero más progresistas. Bueno, eso, y ya está. Eso, y se acaba la en el tontería. momento que tú tienes televisión española, en el momento que tú tienes... ¿Y quién la tiene? Bueno, el PSOE o Podemos. pero eso se le quita mañana, ¿eh? Ya Se está. le quita mañana, eso se le quita mañana. Y yo creo, hay una cosa, por eso ha reaccionado tan pronto Iglesias. Iglesias no ha reaccionado convocando su Consejo General, no sé cómo se llama, el nacional, Círculo. no nacional, Consejo Estatal, porque la palabra nacional esa no se puede pronunciar. Su Consejo Estatal para preparar el partido para el año que viene unas elecciones, no lo ha hecho por casualidad, lo ha hecho porque no quiere que le pillen con el pie cambiado. Claro. Y eso, el PSOE en eso es un maestro en hacerlo. Y creo que esto no es nada más que digamos, un acto defensivo. Y claro, en el momento que tú te preparas para un periodo preelectoral, tienes que empezar a darle caña al gobierno, cosa que durante este último año esto parecía unos corderitos. Todos ¿Y no lleva Podemos de un tiempo a esta parte intentando separarse del gobierno y ponerle alguna trampita y ponerle algún palito? Bueno, y vamos a dejar volar la imaginación. Mi general, ¿cómo van a ser esas primarias en Podemos? ¿Qué candidatos van a presentarse? Toda esta situación nos resulta bastante familiar. Obviamente Iglesias ya ha afirmado que él concurrirá como aspirante, pero ¿realmente va a haber alternativas? Pues ¿O va a ser como la otra que, vez? De te presentas, pero no vas a estar. Es que de los comunistas me fío muy poco. Ahí harán la purga correspondiente para mandar los que siempre mandan. Así es. No van a dar opción democrática los señores que son unos totalitarios, o sea que eso es así. Es que es verdad que trabajar en Navidades y hablar de primarias en una organización comunista... La verdad, a mí lo que me pone nervioso es ver la patulea que rodea a Podemos, pero el poder que tienen, porque dice, bueno, que esta gente llegue, vamos, yo he visto un par de mítines de la de Adelante Andalucía, y vamos, en la época de napoleónica que hemos hablado en Cádiz, vendiendo verduras, pues yo creo que quedaría tercera, ¿no? Quedaría tercera. Pero fijaos que hace 4 años estaban en la Puerta del Sol. Sí, hace 5 años estaban en la Puerta del Sol los perroflautas diciendo que van a llegar al gobierno y han llegado al gobierno. Han llegado, están en el gobierno y ojo para echarlos. Han aprovechado una situación que era para aprovecharla. Exacto. No es lo mismo, claro, no es lo mismo. La movilización de Sol no es el Podemos actual. Pero eso no fue, eso fue una movilización ciudadana que compartamos o no, no es Podemos. Se está oyendo mucho que hay mucha gente de Podemos que está pensando en votar a Vox. Sí, sí. Un 13%. Porque de descontentos de la Puerta del 15M famoso de la Puerta del Sol, donde había abuelitos y abuelitas. Claro, es que no solo eran, como tú dices, solo ninis. el de las greñas con la rata en el Un 13% según las últimas encuestas. ¿Pero por qué? Porque la gente estaba hasta la mismísima nariz. Claro. Es una respuesta a un momento crítico que vivía la política española. Hay el otro extremo del arco político. Está ofreciendo soluciones a esos que estaban muy descontentos y no estaban de acuerdo con la ideología de Podemos, pues eso se les van a ir también. Y yo quiero hacer un matiz que esto creo que confunden muchas personas. A día de hoy, la agrupación Podemos, con todas sus denominaciones a nivel nacional, no representa en absoluto el movimiento del 15M ni las concentraciones de Sol. Nada. No deja de ser una aspiración política que, inspirada por el comunismo, y esto es su Biblia, han aprovechado una situación económica y social que fue la del 15M. O sea, Podemos no y 15M... no veamos a Podemos como representantes del 15M. No, Podemos y 15M son antagónicos. No, pero el trampolín que le sirvió Sol para llegar donde están ahora es indudable. El aprovechamiento, pero indudable que salió de ahí. Eso es ABC del comunismo. Es claro, decir, pero lo hacen muy bien, son parásitos. La instrumentalización de una serie de hartazgos sociales. Pero son parásitos de la sociedad que cuando se implantan, cuando se implementan, no hay manera de echarlos. Aquí la diferencia fundamental con lo que es el movimiento comunista tradicional y lo que ahora mismo es Podemos es que, como todo esto viene a surgir de las bases, como ellos lo llaman, de abajo para arriba, cuando el comunismo es justamente lo contrario, es un movimiento absolutamente totalitario y súper disciplinado. De arriba abajo. Es de arriba para abajo. Eso
le está convirtiendo a Podemos en un nido de grillos. Ellos tienen un problema interno. Por ejemplo, la candidata de Podemos, que no es Podemos, que es Adelante Andalucía, en Andalucía, Teresa, no le hace ni pajolero caso a Iglesias, pero es que ni pajolero caso. Y el Pichi o la alcaldesa de Barcelona es ella la que pone las condiciones, no los pone. Pero hay un líder claro que además sí sigue un poco las directrices comunistas, y es: no alces la voz ni me contraríes, porque sí, de cara a un escenario público voy a seguir una serie de cauces, pero hemos visto ejemplos en los que han sido absolutamente denostados. ¿Y dónde están los que han querido hacer un poquito de oposición? En el más absoluto ostracismo. Pero no han podido en dos sitios muy importantes. Uno es Andalucía y otro es Cataluña. Y dentro de Madrid, por ejemplo, ahora se están peleando. Se están peleando entre los que siguen a la alcaldesa y unas bases que no conocen. Vale, tiene razón en todo, porque en Barcelona con Ada Colau está pasando lo mismo, en Madrid con Carmena, que lleva con sus listas propias, esa es la diferencia, pero esa es la diferencia con los comunistas tradicionales. Que yo lo quiero subrayar porque yo creo que no es una diferencia, yo creo que es todavía una carencia dentro de la estructura, porque no deja de ser algo emergente muy reciente en esta época, que el comunismo muy antiguo. ¿Qué le estás pidiendo? Pero se tiene que asentar. Y hagan la revolución para que sea de arriba abajo. No, tiene que haber purga, asentamiento. Yo creo que no llegan a la altura. A mi modo de ver es que no llegan a la altura es decir, estoy convencido de su maldad intrínseca, estoy convencido de su maldad intrínseca, pero estos se quedan en el chavismo, no son capaces de llegar al fidelismo, ¿no? a Cuba, no son capaces de llegar a una revolución comunista en ese sentido. Ellos son seguidores de la Clau. Más que de Marx, que también, porque la Clau es un marxista. Luego, pues yo históricamente veo un comunismo marxista de libro a día de hoy. El comunismo es comunismo-leninismo. Es marxismo-leninismo. Eso es lo que el movimiento comunista que nosotros conocemos y que aquí en España regó los campos de sangre y bien regados, eso es marxismo-leninismo. Estos son seguidores de la Clau. Y eso es una cosa mucho más edulcorada. Es una ¿Y en cosa qué deriva? Más... Si todo tiene su proceso. En la ruina. Eso es lo primero. Repartir. Lo primero es simplemente hay que mirar a Venezuela. ¿En qué deriva Venezuela? Hace 60 años Venezuela era el país más próspero de todo Occidente. Cierto. El más próspero, hace 60 años solo. Y tiene mucha materia prima para serlo. Pues tiene la bolsa de petróleo más grande seguramente del mundo. Para ser un país muy rico. El país económicamente y socialmente desarrollado de toda Sudamérica. Y hace menos. Hace 60 y hace menos. Estaba, claro, en cuestión. Pero bueno, luego Sudamérica pues tiene también sus patrones que también... Claro. Porque en Venezuela la mitad de la población vivía muy bien y la otra mitad vivía francamente mal. Cuando salió Chávez... En su momento, cuando era militar y tal, a mí ese fenómeno me interesó muchísimo. Me interesó muchísimo porque es un fenómeno muy popular. Porque es que allí hay una élite en Venezuela, como en muchos países sudamericanos, que es de rapiña, que no tienen conciencia social. Y había unos sectores de la población completamente ajenos a todos esos beneficios que estaba dando una riqueza natural que tiene Venezuela impresionante. Luego al final te encuentras una reacción. Y Chávez, cuando comenzó, a finales de los 80, principios de los 90, que hizo su pronunciamiento militar y tal, era un tipo muy interesante porque a mí me parecía una especie como de Perón. Pero luego al final lo que te encuentras es un seguidor de Fidel Castro. Y ese ha sido el desastre mayúsculo para Venezuela. ¿Qué va a ocurrir ya no solamente con Sánchez, sino con el gobierno en general actual, con el equipo de Pedro Sánchez, puesto que hay que añadir un nombre más a la lista de ministros que ya han sido cuestionados? A este paso se queda sin cartera antes de convocar nuevas elecciones. Borrell se une también a esta numeración, presuntamente por algo, digamos, anómalo dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que incluso ha llegado a multarle por uso textualmente de información privilegiada. Pero hablábamos Alexia, así en tono jocoso, de la historia, pero me parece que esto es un tema suficientemente serio. Este es un tema bastante grave, porque claro, ya no estamos hablando de falsificar, que no es menos importante, cierta titulación. No estamos hablando de, en el caso de Maxim Huertas, de haber hecho una serie de movimientos cuestionables desde el punto de vista fiscal. Estamos hablando de la utilización de información, y entendemos, yo creo que aquí mi general lo va a valorar sin duda incluso mejor, cuando está tildada y calificada información privilegiada, entendemos que tiene una delicadeza, una repercusión y por tanto requiere de un tratamiento muy cuidadoso y muy profesional. Y sobre todo cuando se utiliza, pues no suele ser para fines muy legítimos ni legales. Bueno, yo es que tengo mi concepto de estas personas. El primero, el presidente Sánchez, este hombre, lo que hay que hacerle es jefe de un tribunal de casting para la próxima Operación Triunfo, porque vaya equipo que ha elegido, ¿no? O sea, eso es así.
Luego, hablando ya en serio, el tema del engaño permanente en la que nos mantienen es para mí una consecuencia de la amoralidad en la que se encuentran, que es mucho peor que la inmoralidad, porque es que no tienen moral. Entonces, a la falta de moral, pues para cualquier cosa es justificada. Eso, no cabe duda que es un daño tremendo, no solamente para el gobierno, sino para España en general, porque esto ya es, la globalización nos hace un pueblo del mundo y estamos a 2 pasos de un telediario, de un comentario por las redes o lo que sea, ¿no? Entonces, la importancia de tener 9 ministros más la propia persona del presidente en entredicho por sus mal hacer, porque no está ocultando patrimonio, está utilizando información privilegiada para, por lo menos, como dice él, que no es por enriquecerse, es por no perder más de lo que ha perdido, ¿no? Porque lo de Abengoa estaba cantado, pero para el grupito que estaba al tanto. Y que lo cual me parece peor, porque ¿qué es lo que puede perder? 12 horas antes de se quite de en medio, pues claro, eso. Ahora, la reacción del tribunal del comité de valores, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, lo haya detectado y le haya impuesto la sanción que considero oportuno, lo que yo no entiendo es cómo una persona pública y con responsabilidades de gobierno, digamos, al minuto y medio de recibir la notificación, diga, oiga, lo siento mucho, me he equivocado. Ya, si hubiera moral en esas personas, pues no hubiera pasado así. Yo creo que el problema... Cuando no ocurre así es porque tenemos un problema muy gordo. Por cierto... No ellos, sino nosotros. Exacto, hablando de la famosa nosotros. tesis de Sánchez, que sigue sin comparecer a propósito de la misma, supuso un cambio de ética moral, porque mientras sí ha sido ya llamada a comparecer Cifuentes por presunta falsificación documental en relación a algunas de sus titulaciones. Aquí ya tampoco entendemos la diferente vara de medir, ni el código por el que se rigen algunos. el de montón y bueno, pues vamos ahí, que en función de quién sea, pues ponemos el embudo de una u otra manera. Pero ¿os acordáis no hace tanto cuando se reprobaba en el Congreso al ministro del Partido Popular qué es lo que decía renglón seguido la oposición que les había reprobado? Oye, está usted reprobado, tiene usted que dimitir por vergüenza torera, porque ¿qué es eso de tener un ministro reprobado por las Cortes españolas y tal? Bueno, pues a día de hoy, yo creo que si no se ha batido el récord en 4 meses de gobierno de reprobaciones por las Cortes de ministros de este Consejo de Ministros snob, vamos a llamar así, de modelo, como decía antes Emilio, si no se ha batido el récord tenemos que estar a puntito, un par de reprobaciones más y lo conseguimos, y tenemos un gobierno formado por gente que ha demostrado no estar a la altura, ha demostrado que no han cumplido las expectativas del presidente que las designó como ministros. A partir de ahí, evidentemente, que si el señor Borrell en este caso ha sido pillado con el carrito del helado, teniendo información privilegiada de Abengoa y habiendo vendido unas acciones 12 horas antes o 24 horas antes de que ocurriera lo que, como bien ha dicho el teniente general, sabían las élites que iba a ocurrir, pero no los accionistas de base, pues es evidente que eso es vamos a decirlo de manera elegante, es un feo detalle. Y ese feo detalle, si no hubieran puesto estos mismos que están ahora gobernando con sus socios el listón de esa ejemplariedad la transparencia, la famosa transparencia. Claro, si no hubiesen ellos elevado a tanto el nivel de la transparencia y de ninguna mancha en el currículum para dedicarse a esto de la política, pues a lo mejor no hubiera pasado nada y bueno, pues esto no se hubiera enterado nadie, la comisión pone la multa y otra cosa. Pero es que han sido ellos los que han subido ese listón. Han sido ellos los que a día de hoy, si has matado alguna vez cuando eras pequeño un gorrión con una escopeta pajarera, no te puedes dedicar a la política. Pues claro, te lo van a sacar y van a decir, es que este señor cometía delitos cinegéticos antes de ser calificados como ilícitos, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión que, desde el punto de vista que decía antes muy acertadamente Emilio, de la moralidad social en la que nos hemos instalado, pues es evidente que es un signo más. Pero a mí en estas cosas, aunque me duela decirlo, hay una frase que se le atribuye a Gandhi, y yo que lo hemos comentado en alguna ocasión, que dice que cuando los políticos de un país son idiotas,
es que el pueblo de ese país está muy bien representado. Esta falta de moralidad es preocupante cuando 9 ministros, entre ellos la ministra de Justicia, está reprobada por 2 veces, como decías tú, Pablo. O 4. La ministra de Justicia reprobada por 2 veces. La ministra que dice que el montar un puticlub es una cosa estupenda para sacar información de los demás. Bueno, en lugar de lucecitas. un Lumicenter, hablando... Lupanar. Lumicenter, Lupanar. Que tengamos una ministra nos reímos, pero no es para reírse el tema. 2 veces reprobada. Ministra de Justicia. El ministro de Exteriores mangoneando con información privilegiada. Es decir, han puesto toda la estructura del Estado a su servicio. Han puesto los aviones a su servicio. Han ido a Valladolid el otro día en un Falcon. Pero este tío, ¿quién se cree que es? ¿Que esto es jauja? Y mirar OK Diario hoy, donde sale el menú del Falcon. En OK Diario publican hoy el menú del Falcon. Yo invitaría a la gente que se meta. Lomo con patata. Díselo a los televidentes. Díselo. Un viaje que dura en AVE no llega a 1 hora. No llega a 1 hora, dura en AVE. Es decir, que ha habido una comitiva de coches, que ha habido un helicóptero de soporte de seguridad. Ha utilizado el helicóptero, creo que en trayectos dentro de la comunidad, ¿no? No, sale de Madrid. Sale de Moncloa en el aeropuerto como si fuera un taxi. A Torrejón. Sale el tipo y su mujer le pone a trabajar en una empresa, ojo que esto es importante. No, él le ha puesto a trabajar a ella. Exacto, él ha puesto a trabajar, la ha puesto de figura en un tema africano con un sueldo estratosférico que no dice cuál es, lo considera secreto de Estado. Pero ¿cómo secreto de Estado este tío pagando con nuestro dinero a su mujer en un cargo que no representa, que se va de viaje con él, nada más que de fiesta, el otro día con el rey en el Palacio de Real, como si fuera ella la reina? Esto es impresentable, señores. Oye, tomen nota a la hora de meter el voto. Tomen nota a la hora de meter el voto, señores. Tomen nota. La última noticia que veo que no sale y es la más reciente es la del número 2 del partido, el señor Ábalos, y ministro de Fomento. Sí. Otro jaleo con su mujer también. Tercera, señora. Sí, señor. Es la tercera. Policía local en Valencia o en un pueblo de Valencia o por ahí. Y también es ahora secretaria de no sé qué fundación que casualmente ha recibido un baño de millones de euros. En 4 millones y pico en unos años. Y Calvo, que ha enchufado a su hija concretamente en la casa encendida. Como tu empresa, José María, que recibe los millones del aire, ¿no? Sí, igual. Total. Yo quería decir dos cositas. La primera, en cuanto a de Borrell, hasta donde yo sé, el dinero que recuperan por información privilegiada no es el suyo, es el de su mujer. Y la cantidad que recuperan es inferior a la multa que le ha puesto. O sea, imagina el papelón. Por lo visto, él tenía $500.000 euros en acciones y no las tocó. Porque él era consciente que no lo podía hacer. Se lo dijo a su mujer, que ahora es su mujer, pero que entonces en ese momento todavía no lo era. Hay que ser un poco bobo, ¿sabes?, para meterse en ese berenjenal. De descrédito en primer lugar, en segundo lugar te va a salir más caro el collar que el perro, y en tercer lugar utilizar información privilegiada. Ese no puede ser nuestro ministro. Por tonto y por corrupto, por las dos cosas. Es que tener en cuenta que esto es la confianza básica. Un ministro, ¿puedes confiar en un ministro si resulta que eres incapaz de tener la boquita cerrada y no dirigir a tu mujer en 10.000 o 15.000 euros? ¿Nos podemos fiar de un ministro de Asuntos Exteriores? Por esas dos cosas tendría que dimitir. Hombre, a la prueba del Brexit nos remitimos, ¿no? Bueno, el ministro de Exteriores, con lo que ha hecho con el Brexit, de los 30.000 de Amingoa. Pero tú fíjate los obispados, para salvar 15.000 euros y lo tonto que son para el artículo 184 y el artículo 3 es que es impresionante. Luego, lo segundo, que habéis sacado el asunto de Cifuentes. Cifuentes tiene que ir al juzgado a sufrir su pena de banquillo porque ha falsificado. Esa es la diferencia con Casado y con Montón. Porque el Tribunal Supremo, cuando vino a cerrar el asunto de Casado, ya le dijo a la juez de instrucción: oiga, por una simple, título así un poquito raro ganado, eso no da lugar a ningún tipo de prevaricación. Y entonces cerró el asunto. ¿Cuál es el plus que tiene Cifuentes? Porque no hubo, en el caso de Casado, tengo entendido que no hubo tampoco prueba de que efectivamente hubiera una falsificación. Sí, no ha habido nada. No, bueno, es que en el caso de Casado lo que te encuentras es una sospecha la más de enorme, que le den un máster de 22 asignaturas donde le convalidan 18. Pero sobre intuiciones, sospechas o indicios no podemos fundamentar todo. Yo sé que había aprobado en 4 meses. Eso, no. Bueno, no, pero es que no las aprobó. Eso fue su carrera. Su carrera, no su máster. Su carrera aprobó en 2 años o en 1 año lo que no había aprobado en 7 años antes. Es que es mucho más listo, y luego cuando hace el máster le convalidan 18 asignaturas. Hombre, ahora dices tú, eso no es prevaricación. Bueno, pues a lo mejor no es prevaricación. Yo no sé, pues no lo he estudiado, y si lo dice el Supremo que no es prevaricación, Montón viene detrás. ¿Cuál es la diferencia de Montón y de Casado con Cifuentes? La falsificación. Acordaros de la Cifuentes. Aquí tengo yo mi acta firmada, no sé qué. Las firmas que aparecían ahí estaban falsificadas.
Eso es la diferencia entre ellos. Y es que el asunto de Cifuentes... Claro, pero hay que determinar, es que el asunto es... Hay que determinar, y eso ahí yo estoy convencido que tú has querido decir supuesto delito de falsificación. Sí, perdón. Sí, vale. Supuesto. No, quiero decir... Bueno, a lo mejor sí está falsificado. Claro, a lo mejor pero puede ser que esa falsificación no la haya hecho ella. No, presunto que se la hayan dado hecho. Presunto, Pablo, presunto. Pero aquí hay una cosa. Todo en presunto, ¿eh? Vale, se lo han dado a ella, ella no lo ha falsificado, pero demonios, ella tiene que saber que no pasó al tribunal para aprobar ese examen. Es evidente. Es que eso es imposible, ¿no? No lo vas a ver. Claro, porque ella no lo ha falsificado, lo habrá falsificado quien sea. Una de las profesoras dijo que no era su firma. Pero que el hecho de que yo diga que no es mi firma la que está estampada en un papel, no significa que el tenedor de ese papel sea el falsificador. No, claro, por eso. Eso sí. Presunto falsificador. Pero bueno. Bueno, ese es el plus. Compañeros, hoy tenemos que seguir hablando mucho de elecciones, en este caso ya a nivel autonómico en Andalucía, las inminentes. Por cierto, ya sabéis que por cuestiones legales, y puesto que este programa se va a emitir durante los propios días de comicios y los posteriores, ya sabéis los límites que tenemos. No vamos a proyectar gráficos ni, por supuesto, a pedir voto. Con esto ya os quiero decir que no hagamos, Julián, atención, mitin a favor de ningún partido, ¿de acuerdo? Información objetiva en cuanto a lo que conocemos a día de hoy, jueves, cuando estamos grabando este programa. La vuelta de Publi, nos vamos a Andalucía. Bueno, pues lo dicho, nos vamos hasta Andalucía. ¿Gobierno de cambio o tendremos nuevamente un gobierno social, en este caso comunista? Porque las matemáticas no darían para una opción en solitario. Insisto que por respeto a la jornada de reflexión y a la propia electoral, este programa se va a emitir en muchas cadenas a nivel nacional durante esos mismos días de los comicios. No podemos emitir las últimas encuestas ni gráficos al respecto, pero sí retomamos las de la semana anterior y sin entrar en mucho detalle. Lo cierto, recordad compañeros, es que establecer binomios, incluso ni siquiera de 2 a 2, daban como resultado posible desde el punto de vista matemático un gobierno. Por tanto, o unimos los grupos de izquierdas o utópicamente unimos a todos los de la derecha, y aún así no sería suficiente, a no ser que algunos de esos nuevos partidos, véase Vox, diera una sorpresa en cuanto a una representación muy elevada. Pero la cosa está complicada. Yo creo que es complicado hacer esas valoraciones con las últimas encuestas que se trabajaban este tiempo atrás. Yo creo que es complicado y realmente la situación en Andalucía es muy complicada, ¿no? Hay mucho voto que no puede votar otra cosa, que no tiene esa libertad esencial de votar otra cosa que no sea al régimen establecido. Sería una grandísima y gratísima sorpresa y necesario incluso que después de casi 40 años del mismo partido político gobernando una comunidad autónoma hubiera la posibilidad de que entraran otros. Da igual que si tiene que ser el Partido Popular, si tiene que ser Ciudadanos, si tiene que ser en una conjunción astral incluso con la representación que pudiera llegar a sacar Vox en Andalucía, da igual, pero cambiar, airear, sacudir alfombras, abrir ventanas después de 40 años, yo creo que los andaluces lo agradecerían muchísimo. Hemos visto, y no tenemos más que acudir a las últimas elecciones generales a nivel nacional, cómo la izquierda sí es capaz de crear un partido a 5 incluso para obtener la posibilidad de gobierno. Pero ¿veis esa alternativa en la derecha? En el caso de Andalucía tendríamos que unir mínimo a Partido Popular, Ciudadanos y quizá Vox. Bueno, yo creo que ahí es donde está un poco el reto de nuestra clase política, es decir, que la gente está ilusionada por la irrupción en las elecciones andaluzas de un partido como Vox, no hay ninguna duda, llena los escenarios, llena los teatros... Pero que no va a llegar a ser llave siquiera, Julián, es decir, ni siquiera apoyando a un gobierno... No sé si será llave, pero sí hay una cosa importante, los líderes de esos partidos, de Ciudadanos, de Vox y del Partido Popular, tienen que demostrar su talla como políticos para ser capaces de ponerse de acuerdo por encima de sus principios y por encima de sus partidos. Pues de momento Emilio escuchaba en estos últimos días declaraciones de Pablo Casado al respecto, negando la posibilidad de una, ya no coalición, sino un acuerdo post-electoral con otros grupos. Tienen sus diferencias y quieren mantener su situación de prioridad antes que ceder terreno para mejorar el conjunto, ¿no? Ahora, yo lo que he visto es, como en casi todos los sitios, muy poca categoría en todos los aspirantes. Yo lo poquitas flash que han salido en los telediarios y demás, en los mítines y demás, la verdad es que
Yo, no sé, me iría a Zamora, un día el día 2 me iría a Zamora a pasar con los castellanos leoneses un día agradable en vez de quedarme a sufrir en Andalucía. Mi padre era andaluz, o sea, yo tengo sangre almeriense, pero la verdad es que parece mentira la región más poblada de España, la gente tan buena que hay, trabajadora, porque le echan una fama que no es real, tiene su forma de ser, forma de ser alegre, muy extrovertidos y demás, pero eso no tiene nada que ver con que no den un palo al agua, y de hecho que le pregunten a los catalanes, si no llega a ser por los andaluces, cómo habían sacado todo lo que le han dado de industria, etcétera, etcétera. Pero sin embargo los representantes políticos, que ya son flojos en todos los sitios, en Andalucía se llevan la palma. Es que ver a la Rodríguez, por ejemplo, prometiendo un PER para las mujeres 50% más elevado que el que le corresponde a los hombres. Y 8 horas de trabajo a los animales domésticos. Sí, claro, es que con ese tipo de propuestas, que son brindis al sol, porque es que luego son imposibles de poder ponerlas en práctica, pues te das cuenta cuál es la altura de nuestros políticos, que es que no son capaces de articular un buen discurso, un discurso atractivo. Lo que hacen es prometer cosas que después va a ser imposible que vayan a cumplir, ¿no? Lo cierto es que Susana Díaz puede perder las elecciones, es una posibilidad más que factible. Perderlas no las va a perder. Es posible. Que tenga menos escaños, pero bajará. ¿Os atrevéis a aventurar qué va a pasar? Pues que es posible que el PSOE continúe gobernando con Ciudadanos. Si no, ya lo veremos. Pero, sí, absolutamente de acuerdo. PSOE Ciudadanos. Yo creo que no va a ser posible un acuerdo de gobierno al modo de Castilla-La Mancha, PSOE-Podemos, pero porque allí en Andalucía la suma de PSOE y Podemos no va a llegar, yo creo, a esos 56, me parece, o 50 y tantos diputados que da la mayoría absoluta para gobernar, y no le va a quedar más remedio que o repetir las elecciones, cuidado, que ya lo estamos viendo últimamente, estas ingobernabilidades que dan estos partidos que sacan muchos votos, algunos escaños y que hacen imposible esa pues lo que costó tener un gobierno nacional, como volvamos otra vez a tripitir. Yo espero que no ocurra y que se pueda hacer un gobierno, si puede ser de cambio y con unos buenos resultados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y que puedan airear un poquito San Telmo, pues estaría muy bien. Pero yo creo que o se repite el pacto PSOE-Ciudadanos, en Andalucía, o no descarto que se puedan repetir las elecciones. ¿Entra en la política de Ciudadanos el apoyo a nivel autonómico del Partido Socialista, teniendo en cuenta... Vienen de hacerlo. Por eso, pero también, de hecho, se le ha reprochado mucho, ¿no? Los acuerdos que ha tenido... Ahora hay un problema, porque hay 3 elecciones seguidas, una detrás de la otra, y tienes que tener mucho cuidado. Claro. Porque cuando hay paz, pues puedes establecer las alianzas que sea, porque la gente no lo valora mucho. Pero ahora cualquier error puede costarte las siguientes elecciones. Por ejemplo, cuando dice Casado que no se va a liar con Vox, claro, es que se alía con Vox en Andalucía y vienen las siguientes elecciones inmediatamente después y puede ser catastrófico para el Partido Popular. Las palabras de Popular. Pablo Casado son normales en un proceso electoral. Pero es evidente que como 5 meses después hay más, y un año después vendrán nuevas, entonces serán difíciles las alianzas, porque eso le puede costar muy caro. Puede ser fácil gobernar en Andalucía, pero te puede ser una catástrofe en el resto de España. No es fácil, el panorama que se nos viene no es fácil. Pero, ¿qué quieres que os diga? Ha habido 2 partidos que se han ido perpetuando en el gobierno de España, y este país, es que no lo reconoce ni madre que lo parió, como dijo Alfonso Guerra, que iba a suceder en los siguientes años, y lo bordó, de este mundo. Y eso ha sido 2 partidos. Y luego, al final, la gente dice, no, yo ya no quiero eso bipartidismo, y con cierta razón. Y con cierta razón. A lo que dices tú de posibilidad de repetir, yo lo veo más difícil, porque cuando acaben estas elecciones vendrá la solución final del juicio de los seres. Y supongo yo que no será muy positiva para el PSOE, y volver otra vez a repetir elecciones conociendo el resultado de ese juicio le va a limar más todavía. Con toda la razón, pero ese mismo hecho... estaremos incluso peor, porque con menos diputados puede tener mucho más peso. Y la situación se puede dificultar más todavía, porque ese mismo hecho lo conocen los partidos de la oposición y saben que al final existe algo con lo que presionar. El asunto del fenómeno de Vox, eso hay que verlo, cómo se va a desarrollar. Pero si Vox es capaz de coger un voto transversal,
lo que hizo en principio Podemos cogió un voto transversal, Podemos habló de patria. Yo me acuerdo un mitin de Rejón con Pablo Iglesias, que las palabras que tenían al fondo, una de ellas era patria, como hacía Che Guevara, como hacía Fidel Castro, como hacía Allende, patria. Ellos pusieron la palabra patria. Había mucha gente del barrio Salamanca, quiero recordar que fue el tercer partido en las últimas elecciones. Exacto. Impresionante. Exacto. Cuando ya se han alineado con el izquierdismo más radical, es cuando ha empezado la gente a decir, bueno, esto a mí ya no me interesa tanto. Si Vox es capaz de coger el voto transversal en Andalucía, es decir, voto de derecha, pero también voto de izquierda, que es fácil que eso sea así, a lo mejor cambian las tornas. Ya no hay una izquierda y una derecha tan bien definida como lo ha habido hasta ahora en Andalucía durante 40 años. A lo mejor te encuentras un partido que pudiera servir de bisagra, de manera que no tenga ninguno de los dos bloques la gran mayoría. ¿Tú ves eso para el día 2? No lo sé. Por eso te digo yo que es posible. Va a ser una sorpresa. A lo mejor el próximo jueves nos volvemos a reunir aquí y efectivamente. Pero ten en cuenta que cuando los partidos son emergentes, las encuestas no son muy fiables, porque la gente no sabe muy bien a quién votar o incluso le da miedo decirle al que le está encuestando yo voy a votar a Vox. Mira, a lo mejor es un fracaso completo, pero no os vaya a extrañar que de pronto te encuentres con Vox con un 8 o 9% de votos, 200.000 o 220.000 votos en Andalucía y 5 o 6 diputados. Hay una clave que no se puede tener en cuenta, pero se trabaja en el ámbito de la demoscopia, que es con el que no tiene decidido el voto, el ámbito de los indecisos. Un 23%, me parece. Y estaba en el torno del 25-26%, es decir, una cuarta parte de los andaluces con derecho a voto, hace nada no sabían lo que iban a votar. Cuidado si todos esos se ponen de acuerdo y votan al mismo, que es imposible, evidentemente, ¿no? Es imposible. Pero cuidado, que los cambios en los resultados pueden ser descomunales para un lado o para otro. Bueno, ¿no? En las elecciones siempre hay anécdotas que no dejan de tener una lectura quizá interesante de trasfondo. Por ejemplo, aunque sea desde el mero hecho estético, el que la misma empresa que tuvo una actividad directa en el 1O sea la que se ha encargado de las papeletas andaluzas, insisto, aunque solamente sea por estética, ya choca, escama. Bueno, eso se llama falta de respeto. Yo creo que no nos tienen ningún respeto a los españoles y hacen en función es coincidencia, nada más. No, sí, seguramente coincidencia. Llámalo como tú quieras, pero... Hoy vamos a llamar al programa la ingenuidad. Exacto. Porque desde el comienzo al final... el programa de la ingenuidad, porque es que estos siguen tomándonos el pelo reiteradamente, siguen abusando de nuestra confianza y lo que tenemos que hacer es cambiar. Y tenemos la oportunidad, los andaluces el próximo día, metiendo el voto, cambiar. Y quería decir al respecto de lo que tú decías de Vox, que el 13% de voto que le llega a Vox últimamente, según las últimas encuestas, viene de Podemos, precisamente, de la extrema izquierda. Y hablando radical. de Vox, perdón, también ha protagonizado otra anécdota en estos últimos días, porque con una actitud mucho más incisiva, como nos tienen acostumbrados, decidieron, además, poner una imagen gráfica a un mensaje claro, llamar chorizos a todos los implicados en el fraude de los ERES. Ahora no hablamos de presunción porque se referían a los acusados. Sí, les decidieron recibir con chorizos. Claro, no, y han denunciado a la presidenta, se han querellado contra la presidenta, que ha dicho el otro día que Vox era un partido que auspiciaba la violencia contra la mujer. Entonces, es una mentira. Si la solución, peor, le ha llamado cómplice de la violencia de género. Si la solución a la situación española, a la política española, es que haya un partido que se va a los juzgados con un chorizo, o que haya un partido que judicializa toda la actividad política, estamos apañados en este país. Bueno, pero Pablo, es que eso es lo que se han ganado los partidos políticos a pulso. Si yo digo que al final, si esa es la solución, la gente que se yo digo que no hayan ganado de ganar, pero que si esa es la solución, yo prefiero la movilización de la gente en la calle, prefiero esos señores que están dando esos chorizos. El PSOE y el PP no han robado. Algunos del PSOE y algunos del PP han robado. Pero el único partido que está... ¿Cuál ha sido una crítica muy común? La pasividad. Que está condenado por robar es el PSOE. Oye, pero una cosa, Pablo, lo que sí me admitirás es que ha habido blanqueo de capitales en los partidos políticos, o sea, se han financiado ilegalmente. Y eso es una cosa que es una constante en los dos grandes partidos. Condenados. Lo que yo ya no sé... Yo a mí no me consta. Vale, no, bueno, a ti no te consta. Ni he leído ninguna sentencia. Sí, ¿cómo que no? La sentencia de Gürtel, por Dios. La sentencia de Gürtel dice que se financiaba ilegalmente el Partido Popular. ¿Pero se estaba enjuiciando la financiación ilegal?
No, estaban pero lo que dice la sentencia... A lo mejor no se estaban apoyando otra cosa. Estamos en las mismas. Es decir, el hecho de... Pero que no parezca que yo defiendo al corrupto, que no. El corrupto a la cárcel. Yo te comprendo. Lo que no puedo permitir es que se diga que el PSOE y el PP roban. No. Pero que al final... Sí, bueno. Ni Vox tampoco hace trampas en Vista Alegre. Aquí esto sí me lo compra. En Vista Alegre la gente piensa que el PP y el PSOE roban. Bueno, la gente puede pensar lo que quiera, pero eso es mentira. Eso es mentira. Pablo, tú en Andalucía, José María, tú en Andalucía preguntas a la gente qué va a votar y nadie te dice si votan al PSOE o al PP. Y sin embargo, el votante de Vox de Andalucía, y lo he comprobado yo in situ, mi hija está estudiando en Sevilla, te dicen yo voy a votar a Vox, orgulloso de votar a un partido. ¿Y con cuánto has hablado? Pues no sé, por lo menos 10 personas, 15 personas. Pues mira, ya sabemos que Vox en Sevilla va a tener 10 votos. El voto, precisamente, tradicionalmente, el voto de derechas suele siempre permanecer en la clandestinidad. Es más reservado. Quiere ser mucho más... Te he dicho Vox, más cautivo. Que va a votar, déjame, has dicho. Una cosita. Y a vosotros haciendo también, un paralelismo en el resto de Europa. El Frente Nacional francés o el FPO austriaco tiene más votos conforme se van alejando de los centros de las ciudades. El rural... No solamente el voto rural, sino el voto de los extrarradios. Conforme te alejas de él, es el voto popular. En el Frente Nacional francés, feudos del Partido Comunista han terminado votando al Frente Nacional. Si Vox es capaz de hacer captar ese voto transversal, gente que te venga de derechas y gente que te venga de izquierdas, ya veremos si en Andalucía no... Vamos a ver, en Madrid eso se va a invertir, porque con la que nos está haciendo Carmena, con el acceso a la almendra, según se adentren en la capital, me parece que se va a invertir el voto. Que han tirado abajo el recurso de la comunidad, ¿no? Sí. Que parece algo anecdótico y quienes nos escuchan desde otros lugares, pero no saben a los madrileños la vida mártir que se dice ahora que nos está dando la alcaldesa. Las comidas de empresa, las cenas de empresa que se han anulado por cuenta de esta historia, que no nos hacemos idea del daño que están haciendo. Entonces, yo insisto siempre que tenemos una oportunidad de decirlo, el voto es fundamental, entonces tengan cuidado cuando van a votar, señores, tengamos cuidado cuando vamos a votar. General. Emilio, dinos algo, por favor. Soy un escéptico de los partidos políticos. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Porque no me dan motivo, yo no quisiera serlo. Y razón tienes. Porque acabas siendo un bicho raro, ¿no? Busca una dictadura, no. Lo que busco es unos partidos ética y estéticamente presentables y que me representen. Pero claro, ver lo que me está representando en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, pues la verdad se me quitan las ganas de hablar de política, ya no es escuchar. Pero qué grave es, ¿verdad, Emilio? Que alguien no se sienta representado y no tenga una alternativa de voto real, que no sepa a quién votar o que no sienta un partido en el que depositar ya ni emoción, mira, déjate emoción, confianza. Hombre, fíjate, que yo creo que es la base sobre la que establecer el resto de emociones. Hay un fraude grande en la política y es difícil que una persona que quiere lo mejor para su patria, para su nación, que el Estado sea una cosa eficaz, que es la misión que tiene. El Estado, aquí han empezado a confundir Estado con nación, nación con Estado. Aquí lo que vale es el partido y los fines son para el partido, no para el conjunto. Exacto. Pues entonces, mira, ¿qué quiere que diga? A mí me desilusiona totalmente. Desde el punto de vista que ser político se ha convertido en una profesión, ha perdido el objetivo básico. Y voy a repetir que la abstención es una posición tan demócrata como votar sin ninguna duda. Tuvimos durante muchos años, que en paz descanse, a un colaborador, fue productor, le conocéis muchos, Mariano Gutiérrez, a quien queremos muchísimo, le hemos perdido hace muy poquito tiempo, que me acuerdo que desde la opinión más llana y por tanto cercana a muchas personas que nos siguen como ciudadano, y es el rol que representaba en el programa, siempre nos decía, si esto es algo tan sencillo, porque como empresario tenía un gran bagaje y mucha experiencia, el concebir a este país como una gran empresa y poner al frente un gestor que al final trabaje como tal. Pero yo creo que eso se ha llevado hasta las últimas consecuencias y al final también se está buscando como primer objetivo la rentabilidad económica por aquellos que quieren llevar la gran empresa. Pero para la directiva. La gran empresa para la gran rentabilidad para la directiva, no para la empresa. Que es distinto. Pues si hubiese sido rentable para la empresa, nos hubiera ido bien a todos. Cuando se ha buscado la rentabilidad solo de los directivos es cuando la empresa ha ido a pique. Eso, habéis tocado el tema de empresa, José María y Pablo, que tocan también tema de empresa, y yo, que me muevo en ese mundo también.
hay una ralentización de la inversión en España, pero de 3 meses a esta parte, radical. Y el movimiento el dinero que se está gastando en la calle está parándose de nuevo. Vuelve a haber desconfianza. Se está guardando en el bolsillo. Señores, cuidado cuando vayamos a meter el voto. Cuidado, que es muy importante. Pero os fijáis que ante la proximidad de unas elecciones, en vez de tener el efecto contrario, tener esperanza, tener ilusión, de alguna manera atisbar quizá posibilidades de mejora en un futuro, lo que se está haciendo todo es retrayendo. Efectivamente existe temor, inseguridad. Hemos estado en México hace una semana, aproximadamente. Una semana en México trabajando en un asunto interesante en el estado de Morelos. Yo he ido a un congreso en el DF donde los empresarios que estaban allí exponiendo sus negocios se quejaban amargamente de que no había gente en el Congreso, que no gastaba nadie dinero, y era un tema muy interesante, y nadie ha gastado dinero por la incertidumbre política, porque el nuevo presidente mexicano es un, no sé cómo le llaman allí, pero era un podemita, es un podemita, para que todo el mundo nos entienda. Entonces la incertidumbre que ha generado en la economía mexicana y el miedo que tienen los empresarios pequeños a invertir es total. Eso está empezando a pasar en España. Entonces, insisto, de verdad, no sé dónde van a votar, pero tengan cuidado a la hora de meter el voto. Compañeros, si os parece, no sé cómo vamos de tiempo. Nuestro realizador, Richie, por hacer la pausa ahora antes de ir a Cataluña, que no querría cortar en mitad del tema, y sin duda la situación requerirá que lo abordemos con el tiempo suficiente. ¿Cómo vamos? No te escucho, Richie. Bueno, vamos con Cataluña y si no, hacemos la pausa y luego continuamos. Según La Razón, ya de momento a mí me resulta muy estridente el titular: diada social contra Torra. Bomberos, médicos y universitarios estallan ya por los recortes en la Generalitat. Frase antológica que también quiero recoger, y vayan ustedes atando hilos. Alude críticas al independentista Pujol, de Juntos por Cataluña, por decir que el debate sobre las listas de espera no es esencial. Ya estamos hablando de temas. Fijaos que siempre criticabais que en cuestión de Cataluña solo se abordaba la territorialidad y que se estaban dejando al margen por parte de los representantes cuestiones tan esenciales como puede ser la educación, como puede ser la sanidad. Bueno, pues ya vemos cómo esa falta de solvencia y, por un lado, de estabilidad en el gobierno catalán, pues lógicamente deriva en esas cuestiones principales. Conflicto también en esta materia. Bueno, esto es R que R. Repetimos y repetimos cada semana, semana tras semana, el conflicto catalán, que a mí me tiene aburrido, me tiene completamente hastiado. Y solamente voy a dar un detalle. Os lo he dicho hace un momento, más de 700 contratos sin concurso, que son dotaciones de menos de 18.000 euros, se han dado a los partidos que están en el gobierno en este momento de Cataluña. Las embajadas se han vuelto a reabrir, entonces esto es un auténtico despitote de dinero, es una auténtica ruina total para este país seguir manteniendo a esta tropa en Cataluña. Entonces, de alguna manera, habrá que acabar con esto y necesitamos para eso líderes potentes que sean capaces de encauzar la batalla, entre comillas, contra esta gente. Esto es insoportable. Ahora sí, ya se habla, según incluso también Portada del Mundo de estos últimos días, de un colapso producido por el independentismo en Cataluña. La situación ya empieza a rozar la gravedad que todos atisbábamos ante lo que está ocurriendo. Hablamos de ello a la vuelta de esta última pausa. Nos queda mucho de programa porque vamos a hablar de Cataluña. Si queréis alguna mención, lógicamente, al Belén de Madrid, que no sé si lo habéis visto. Precioso, como el de Barcelona. Y el de Barcelona. Muy novedosos, muy novedosos. Ante todo, son novedosos. Dos grandes obras y de arte. tenemos algo que ya aprovecho para anunciar. Los últimos minutos los vamos a reservar para hablar, con vuestro permiso, compañeros, con Julián, porque tenemos una cita ineludible este próximo sábado. Nueva gala, cena benéfica de misioneros de la paz, con un objetivo, desde luego, como siempre, muy loable, que tenemos que defender y apoyar. Mensajeros de la paz. Y allí estaremos, como no, conociendo ya de antemano en los últimos minutos del programa. O sea que ella lo presenta, con lo cual ya el éxito está garantizado. Será un orgullo para mí, un año más acompañaros y, sobre todo, aportar el granito de arena a esa gran labor que hace durante todo el año, que hacéis vosotros apoyando también a la organización y que por el mundo está creando, sin duda, ejemplo. Mensajeros de la Paz. Hablaremos de esa gala antes del final del programa, así que todo esto a la vuelta. Pues lo dicho, nos situamos en Cataluña para repasar actualidad. Anticipábamos algunos asuntos en referencia a la competencia de sanidad, una de las derivaciones del conflicto que se está viviendo, pero nos vamos a ir
al tema tribunales y al análisis jurídico por algo que además llevamos arrastrando varias semanas. La polémica se ha centrado acerca de unas polémicas declaraciones y no declaraciones de representantes del Gobierno sobre la posibilidad de conceder indultos a los procesados, en su momento que sean condenados en relación a la DUI, al proceso secesionista. Todos los juristas y partidarios del Ejecutivo actual defendían que no era planteable siquiera esta suposición cuando ni siquiera tenemos unas condenas en firme por estos imputados. Sin embargo, conocemos, y aquí es donde vemos que sí había fundamento para al menos temer esa posibilidad, que Junqueras y el resto de los procesados podrían ser ya indultados sin pedirlo y sin arrepentirse. Es decir, ya se está barajando incluso las condiciones, por cierto, nada exigentes, para conseguir esos indultos y finalmente recaen sobre ellos condenas firmes. Ya hay demasiado que alimenta a esta alternativa para ser, sin más, una suposición que no venga a cuento, ¿no? Yo me imagino que una de las promesas que ha podido hacer el Gobierno para conseguir el voto de Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, etcétera, para sus presupuestos, es precisamente el que no se preocupen ustedes que los vamos a indultar. Claro, el que tiene que ser indultado no se fía, porque me indultarás o no, pues va a futuro. Pero que se haya barajado esa posibilidad a mí no me extraña lo más mínimo. Y como la ley que viene a regular el indulto es antiquísima y permite esa posibilidad, pues no me extrañaría lo más mínimo, porque gente, como decía antes mi general, que es absolutamente amoral, puede decidir cualquier cosa. Y lo que ahora mismo necesitan son los votos de esos señores, pues los ponen de patitas en la calle y se acabó. Que Tejero y compañía se chuparon 30 años de cárcel, no pasa nada. Estos se chupan 3 meses o 6 meses o un año, lo que se vayan a chupar, y lo ponemos de patitas a la calle. No me extrañaría lo más mínimo. Además, de hecho, me acuerdo que en un debate que tuvimos aquí con un militante del Partido Socialista, oye, no llegó a negar esa posibilidad. Tampoco es que la firmara, pero no decía, no, eso no va a suceder. Pero es que además es la misma actitud que hemos visto representada en el propio presidente en la penúltima comparecencia de control al Gobierno del miércoles de la semana anterior, cuando además ante la reiterada pregunta, creo además recordar que era directamente de Pablo Casado, sobre esta posibilidad, él no contestaba, ni en un sentido ni en otro, que es un poco lo que hemos vivido aquí en el programa, ni afirmaban ni negaban, pero sin embargo ya se están estableciendo incluso las no condiciones para hacerlo. Yo siempre apuntaba a la suposición que ahora mismo ha esgrimido de manera expresa José María, y es que ya hubiera un pacto previo para saber cómo proceder en el caso de que fueran condenados. Por cierto, yo creo que posibilidad más que probable, y lo contrario nos asustaría mucho, dando por hecho que van a ser condenados, cómo obraría en ese sentido el Gobierno y si todo ello además partía ya de unos compromisos adquiridos como contraprestación a apoyos electorales. Eso es lo grave. Me cuesta tanto pensar que un gobierno democrático, estoy hablando de un gobierno democrático, no podemos hablar de totalitarios o de gobiernos dictatoriales de según qué regímenes bananeros, pues a lo mejor, pero me cuesta tanto pensar que un gobierno democrático, como pueda ser el Partido Socialista, vaya a dar un indulto a gente que ha querido romper el statu quo entre regiones o el sistema constitucional español. Me cuesta mucho pensarlo. Es evidente que a la vista de según qué personas que ocupen la presidencia del Gobierno, en este caso hasta Pedro Sánchez, ha demostrado que ha antepuesto su interés particular, o al menos no sé si es su particular o el de su partido, de volver a la Moncloa por encima de los intereses de España, porque claro, evidentemente los votos de partidos que quieren romper España o quieren salir de España o quieren mandar a España a hacer puñetas, pues mucho amor por España no tienen, y lo han antepuesto al interés general, al interés de España. Que el Partido Socialista esté dispuesto a dar el indulto a estas personas si son condenadas por el Tribunal Supremo, pues puede estar dentro de una negociación política, pero dejadme ser inocente en el planteamiento, y vamos a pensar que lo ha hecho Pedro Sánchez igual de bien con los catalanes que como se la han liado a él los ingleses con Gibraltar. Bueno, pues yo he leído hoy un artículo de la eurodiputada Pagazaurtundúa, me parece que se llama. Pagazaurtundúa, es que es un apellido complicado, en lo cual, según su teoría, no es posible el indulto. Y no es posible el indulto apoyándose en una tesis del magistrado Tomás y Valiente. Francisco. Cuando... Antes de ser asesinado. Sí, pero fue presidente o algo así, ¿no? Tribunal Constitucional. Del Tribunal Constitucional,
el cual dice que las condiciones que tienen que darse para conceder el indulto, entre otras cosas, está el arrepentimiento y el manifiesto por parte de los que están procesados o condenados, ¿no? Y que ella considera que si estos señores son coherentes y quieren continuar en su proceso, no moverlo, pues no pueden manifestar que están arrepentidos de lo que han hecho. Si falta esa declaración de arrepentimiento, no puede haber indulto. Y también el clamor social en contra de ese indulto. Pero al final la última palabra, entiendo, vamos a decir penúltima, pero en la praxis es la última, es la del gobierno. Entendemos que con el beneplácito de las autoridades judiciales. Pero tendrá que tener unas condiciones la solicitud del indulto, porque además creo que hay un movimiento, vosotros lo sabéis mejor que yo, un movimiento para condicionar esa figura del indulto, ¿no? Sí, pero de un movimiento que incluso no... el Partido Popular está proponiendo la eliminación del indulto para según qué delito. Bien, pero tal y como están las cosas ahora, y entendiendo que esas... Pero no sería aplicable en ningún caso. Claro, que esas peticiones de momento no se hayan formalizado. ¿Sería posible desde el punto de vista legal lo que apunta Emilio? Yo me temo que sí. Tú coges el texto legal y el arrepentimiento no aparece por ningún lado. O sea, que la interpretación que puede realizar el gobierno... Sí, es cierto que se suele poner como coletilla en cualquier solicitud de indulto. Sí, claro, lo que pasa es que eso ocurre en los que se han concedido hasta ahora un poco... Si tú lo pides, pero el problema es que el indulto lo puede pedir cualquiera. Pero atendiendo un poco a jurisprudencia gubernamental... Sí, bueno... tradicionalmente ha sido un requerimiento necesario. Sí. Pero que hombre, es que de alguna manera tiene que justificar el gobierno el por qué concede un indulto no solicitado. Pero no deja de ser una mera formalidad verbal. Sí, no, es un mero trámite. Bien. Es un mero trámite, pero claro, si el gobierno de un país, miembro de la Unión Europea, una democracia, un Estado democrático de derecho, da un indulto en contra de una sentencia del Tribunal Supremo a los 2 días de alcanzar de ser dictada, hombre, pues nos estamos cada vez pareciendo más a un país de pandereta que a un Estado serio, claro. Como el caso del impuesto de las hipotecas. Pues por ejemplo, eso no es de recibo, claro. Los impuestos de la ley, que seguro que vosotros lo sabéis muchísimo mejor que nosotros, se ¿prevén una salida progresiva de la cárcel? Pregunto. Bueno, es que luego está el primer grado, segundo grado, tercer grado dentro de lo que es la política penitenciaria, pero el indulto no es política penitenciaria. Claro, bien, pero el indulto, en teoría, tendría que ser una especie de razón de equidad para corregir los excesos de la ley. Por ejemplo, una señora que se hace con una tarjeta de crédito y roba 50 euros. Claro, se ha hecho con una tarjeta de crédito, que es que a lo mejor le corresponde 4 años de prisión, pero esa pobre señora, después de 15 años, el tribunal no le queda más remedio porque esta señora lo ha robado y la ley dice que le corresponde tantos años de prisión. Para eso está el indulto, o el indulto total o el indulto parcial, para corregir en equidad los excesos de la aplicación rigurosa, porque a veces es muy difícil prever todos los supuestos, ¿no? No está para sacar de prisión a unos señores que han... En la realidad no se está aplicando conforme a esas motivaciones. Y a la vista de para qué estaba planteada la moción de censura, que era de manera constructiva, y cómo se ha aplicado hace 4 meses, pues posiblemente también tengamos una interpretación nueva. Por tanto, en definitiva, sería viable ese indulto. Yo entiendo que a fecha de hoy sí. Yo también entiendo que sí. Siento discrepar de Emilio, pero yo entiendo que sí. Lo que decía la eurodiputada. Es una esperanza, ¿verdad, Emilio? Queremos aferrarnos a la última esperanza. A lo mejor alguien que esté legitimado puede llevar un tribunal y el tribunal decir que se ha cedido el gobierno, pero ya son litigios, ya son años. Y mientras tanto ellos en la calle. Y no os dais cuenta. Eso es decir, también sería, claro, sería un mecanismo de prolongar tiempos y jugar con los plazos y demás. Yo lo que pasa es que no sé hasta qué punto el Partido Socialista, mi duda no está. Entonces, perdón, en la por ir más capacidad. allá, solicitando el indulto, se conceda o no finalmente, que vemos que además hay muchas posibilidades de que se otorgue, va a ser un beneficio para los condenados. Yo creo que realmente no hay tantas posibilidades de que se otorgue ese indulto. Claro, es por el PSOE. ¿Por qué digo esto? Porque es muy serio. Es decir, no estamos hablando de ese indulto a la señora que se ha encontrado una tarjeta y ha hecho uso indebido de ella en un cajero. Claro. No, estamos hablando de unos señores que organizadamente, estructuradamente y con una intención de independizar un territorio y resquebrajar la unidad nacional. Pensando mal y poniéndome como abogado del diablo, a lo mejor sustentado en que parte de la sociedad, ellos afirman que la mitad de la sociedad catalana, no es cierto, la mitad de los independentistas que han votado
sobre esta cuestión apoyarían ese proceso de independencia. ¿Qué han votado, Alexia? Que no han votado nada. Quiero decir, sobre ese argumento se podría intentar sustentar un Es que mira, indulto. Alexia, aquí tiene un problema fundamental el Partido Socialista. Conciliación, diálogo con la sociedad catalana. Alexia, tú te vas a Andalucía ahora mismo, y el votante que le va a poner la papeleta al PSOE, como le digan ese votante del PSOE de toda la vida que cobra el PER, que le va a dar un indulto, que le va a dar un indulto no a alguien que está despreciando Andalucía constantemente, pues ese votante mañana dirá yo no vuelvo a votar al Partido Socialista. Estamos de acuerdo y quiero pensar que que toda la sociedad española haría lo mismo. Por eso es importante, el Partido Socialista desaparece. Claro, en Andalucía, ten en cuenta que la fortaleza Emilio del Partido Socialista, su fortaleza fundamental, la tiene en la mitad sur de España. Claro. Y la mitad sur de España, nadie se plantea que España se pueda romper. Y es más, es que el desprecio que el independentismo catalán siente por las zonas más meridionales españolas, ese desprecio la gente le está calando. Son capaces de votar al Partido Socialista, pero también son capaces de mañana Sin embargo, decir... insisto, posicionada en el papel de abogada del diablo, estamos asistiendo también con mucha tristeza y preocupación a decisiones gubernamentales de gran sensibilidad, sin tener en cuenta pero es que el otro es la pena. Pero una cosa es llegar a un acuerdo para aprobar presupuestos generales del Estado. Estamos ante decisiones que atañen a terrorismo, por ejemplo. Sí, no creo que haya más que algo que dañe más a la sociedad. Pero que es ese que tema. alguien que intenta dar un golpe de Estado que termine en la calle, eso sería una catástrofe para el partido que capitane eso. Pero mira, eso es lo único que puede... Comprando el argumento que decía Alexia de ponernos en hacer de abogado del diablo, que en esto a lo mejor alguna vez lo hemos hecho, ¿verdad? Claro. Es evidente que se puede llegar a dar eso. Pero para complicar que eso se pueda llegar a dar, la sociedad civil tiene un trabajo importante. La sociedad civil tiene que estar permanentemente diciendo al gobierno que por ahí no en pasa. ningún caso. Yo tengo ahí una duda que pregunto a los letrados, que saben mucho más que yo. Dado lo que puede pasar, yo tengo a veces dudo de las características de nuestro Estado de Derecho, es decir, de la influencia de la política en el Poder Judicial, que es una realidad, aunque no nos guste. Muy grave, pero cierto. Lamentable, pero ¿Se puede ahorrar el gobierno el trámite del indulto si, igual que están diciendo ahora que no ha habido rebelión, se busca alguna artimaña para acabar esto en una absolución o en una... Vale, si eso es así, o en una pena mínima. Si eso es así, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí a hacer el paquete y nos vamos a donde tú quieras. Sí. O sea, no, yo creo que condena va a haber. Yo no lo veo. La condena va a ser. Que puede ser por sedición. Que puede no ser por rebelión. Que puede no ser por rebelión. Puede no ser por rebelión. Pero una sedición flojita y... Bueno, eso ya... Y lo de la prevaricación... Pero la sedición son 15 años. La sedición no puede haber una condena a un poquito de rebelión, de sedición. De sedición no. O hay sedición o no hay sedición. Son 15 años y rebelión. Por eso preguntaba los 20 o 30, sí. 20 o 30, efectivamente. Por eso no puede haber concurso de ambos, es lo uno o lo otro. No puede haber concurso de ambos, pero sí lo habrá con la malversación de fondos. Entonces son 15 años, más luego a lo mejor 4 años más de malversación de fondos. La condena es mayor en rebelión porque dentro del de rebelión va implícita la sedición. La violencia, claro, muchísimo más grave. Compañeros, pues nada, nos quedamos tranquilos. No, tranquilos no. Tranquilos no. Yo he dicho que yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí y nos vamos. Oye, no habéis contado con nosotros. Eso digo yo. Nos vamos con ellos. No creo que eso se llegue a dar. Bueno, sería un papelón insoportable para el Tribunal Supremo, tan dañado últimamente por otros temas, para el poder político y la sociedad ya no. A pesar de la que está cayendo, vamos a terminar el programa con otro color. Donde sí espero que nos vayamos todos va a ser el sábado al Hotel Beatriz, porque ahí es donde va a tener de nuevo lugar, como cada año, esa cena benéfica de Mensajeros de la Paz. Al frente el Padre Ángel, que creo que nos acompañará, representantes de las instituciones en Castilla-La Mancha. Espero que, y así está confirmado, que el presidente García Paje también honre con su presencia este acto que tiene, como digo, Julián, el mejor de los fines. Cuéntanos, ¿para qué se va a dedicar esa recaudación? Yo creo que es otra fiesta de la solidaridad donde, bueno, pues con nuestra pequeña aportación vamos a intentar ayudar a los que lo necesitan, de verdad, que son los niños y las personas mayores ahora en este invierno tan duro que nos va a tocar dentro de poco tiempo y con la que se avecina por delante, pues con mayor motivo. En cualquier caso, agradecer a ti, la primera, por ayudarnos y acompañarnos y presentar esa gala, que ya es un éxito, ya vamos por encima de las 225 personas, con lo cual, bueno, estamos ahí
triunfando otro y cada año año más, subiendo en recaudación, por cierto, se ha conseguido en los precedentes felices. alimentar a muchos niños durante muchas semanas. Exacto, nos con esa cena. acompaña también el presidente, que tiene la amabilidad de venir con nosotros ya, es la segunda vez en la que viene, viene a título personal, con lo cual todavía más orgullosos de que nos acompañe. Y quiero decir que seguramente habrá mucha gente que estará inquieta por saber que esa rifa que hacemos siempre al final, que es una rifa estupenda, pues hay cosas de camisetas del Real Madrid firmada por Sergio Ramos. Bueno, espera, es que no te adelantes porque tú lo has denominado muy bien como una gran fiesta, sin perder el foco y la intención que tiene sin duda este encuentro benéfico, pero es que es un día en el que además disfrutamos muchísimo y lo pasamos fenomenal. Las presencias son maravillosas, que ya hay muchas caras que año tras año nos acompañan, aparte de los representantes de diferentes asociaciones, entidades y por supuesto instituciones que nos acompañarán. Pero yo, por ejemplo, querría destacar a unos niños muy especiales, a los que queremos mucho en este programa y que nuevamente estarán allí ayudándonos, los niños. Exacto, viene la presidenta de la Asociación Síndrome de Down y vienen 7 niños que nos van a ayudar a entregar los premios y nos van a ayudar a los camareros a montar las mesas en la medida de lo que puedan, a servir las mesas, es decir, eso es lo más bonito de la cena, seguramente sea ese detalle de que la Asociación Down nos acompañe también. Representantes, por supuesto, de Mensajeros de la Paz, y tendremos además a su director que hará sus declaraciones, les escucharemos y sí llegamos a esa rifa, porque yo entiendo que es uno de los grandes momentos. Espera, que también viene Red Madre, una asociación que ayuda a las niñas embarazadas que no saben qué hacer con ese niño cuando se encuentran en esa situación. También vienen a ayudarnos y esperamos que el año que viene nos podamos juntar Red Madre, Down y Mensajeros de la Paz en un bien común y en una sola fiesta donde podamos meter, no sé, ojalá fueran miles de personas, pero bueno. Tratamos de recaudar el mayor número de ingresos posibles, la mayor cuantía en fondos, porque van para esos fines benéficos a través del precio del cubierto. También habrá una mesa cero para aquellos que no asistan, que puedan igualmente contribuir, y también mediante esa rifa, porque los boletos se destinan a las mismas causas. Tengo un mensaje y nos dan unas alegrías. Tengo un mensaje de Ángel Expósito, que fue uno de los iniciadores de esta cena al principio, desde allí, desde Asturias, y me manda un abrazo muy fuerte y dice que intentemos que la mayor cantidad posible de personas asistan a la cena. Mañana por la tarde en su programa él lo dirá en 2 ocasiones. O sea que bueno, gracias Ángel por ayudarnos también. Y que vamos a tener como ilusión y aliciente en esa rifa, porque tenemos desde obras de arte hasta firmas de deportistas un jamón de élite. ibérico esta mañana me han dado valorado en más de 400 euros, 13 cuadros, camiseta del Real Madrid firmada por Sergio Ramos, Manu Trigueros, que es un buen amigo y de Talavera, una camiseta firmada por él y un balón firmado por todos los jugadores del Villarreal. Mazapanes Santo Tomé de aquí, 2 cestas preciosas, lo hacen divinamente. Inés, que es una señora fantástica, siempre nos ayuda. Ya he dicho Macro, el restaurante de Pepe, Masterchef, nos da también 2 cenas. El Bohío. El Bohío nos da 2 cenas o 2 comidas, lo que quiera la gente. Hoteles AC colabora con 2 fines de semana en cualquier hotel de España, Portugal o Italia, en régimen de alojamiento y media pensión, creo. El Parador de Nerja también nos ayuda, es decir, mucha gente quiere colaborar con la cena, mucha gente es solidaria, mucha gente nos ayuda, porque al final el dinero que se recauda va todo para ellos, es decir, qué mejor momento que poder en la Navidad ayudar a los demás un poquito. Bueno, y terminaremos además a lo grande y como en cualquier fiesta, tenemos con un DJ, música. Tenemos un DJ también por primera vez. Música en directo, DJ. Vamos a ver qué tal sale lo del DJ. O sea. Bueno, yo creo que fenomenal. Bueno, la última vez tuvimos la última que yo lo presenté, porque el año pasado me coincidía con otra y no fue posible, y sí que lo lamento, pero bueno, tuvimos ahí sí que una gran orquesta maravillosa que puso el broche de oro. Así que una noche sin duda emotiva, sentimental, yo creo que nos va a llenar a todos. Solo una pequeña puntualización. Mañana todavía puede la gente sacar su entrada a través de Global Caja o lo pueden hacer por internet, es decir, muy fácil. E importante, quienes no puedan asistir pero quieran igualmente contribuir desde esa mesa cero, ¿cómo tienen que hacerlo? Pues a través del número de cuenta de Global Caja, la cantidad que quieran, desde un euro es bienvenido, cualquier cantidad. Bien, Castilla-La Mancha, Global Caja. Exacto. Ahí les facilitarán todos los datos de la cuenta que está habilitada a tales efectos. Pues están a tiempo, por favor. ¿Quedan para asistencias presenciales? ¿Todavía había huequito? Quedan, me parece que son 20 sitios. Bueno, pues rápido, porque es verdad que mañana esperamos que haya más todavía. Afortunadamente, y gracias a Dios y a la labor que hacéis todos, desde Mensajeros de la Paz hasta vosotros que apoyáis y colaboráis, suele haber overbooking, es
es decir, cuando se cierran, resulta que contabilizamos más asistentes que mesas y hemos tenido que estar muy juntitos, pero la causa lo merece y ojalá todos los años siga siendo así, gracias también al Hotel Beatriz, que habilita sus maravillosas instalaciones. Siempre está, el propietario del Hotel Beatriz, siempre ha colaborado, y con esta casa además. Colabora muchísimo con esta casa, colabora muchísimo en la cena, da además también su premio de los spa del hotel, fantástico en definitiva. Pues Julián, el Fundi también un nos da año un capote. más, luego a la vuelta lo contaremos, todo lo que allí vivamos. Les animamos a que por favor pues ayuden en la medida que ustedes puedan, que todo es bienvenido y muy necesario. Gracias de antemano, gracias a ustedes por seguirnos, gracias por los que nos acompañen en estos actos y por los que asistan a esa actualidad la próxima semana con este equipo inmejorable y la mucha información que trataremos de abordar. Espero que sea algo más amable, pero es que el día a día no nos lo pone fácil. Gracias, compañeros, sois extraordinarios. Gracias a ustedes por seguirnos. Adiós.